Rajoy, ser usted el señor X que dirige la operación? El argumento de la conspiración es muy cómodo. ¿Sabe usted por qué? Porque ahorra la molestia de pensar. La culpa la tiene una conspiración, con lo cual ya no hay que pensar. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gat al Agua. La situación en Cataluña, lejos de tranquilizarse, aumenta en cuanto a la tensión se refiere. Mientras que todavía, a día de hoy, martes, colea y dura la polémica sobre si existen o no conversaciones secretas entre el Gobierno y la Generalitat. Hoy los separatistas de Esquerra han ido un paso más allá y han preguntado a Rajoy, dando por clara o evidente la respuesta, si es el señor X de una especie de trama de los GAL, sin violencia, eso sí, contra el independentismo. Aluden a las conversaciones grabadas y publicadas, por ejemplo, del ministro Jorge Fernández Díaz, o a las sospechas de cuentas en Suiza también publicadas del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. En resumen, desde Esquerra acusan al gobierno de malas artes y usar las cloacas del Estado para frenar el fenómeno independentista. La respuesta de Rajoy la han oído. Emplaza a los separatistas a dejarse de zarandajas al hablar de conspiraciones y ponerse a trabajar en el bienestar de los catalanes. Hablaremos esta noche de la situación que se vive en Cataluña, de la capacidad inventiva del nacionalismo catalán para evitar afrontar sus falacias. Y también nos tenemos que preguntar sobre una hipotética operación orquestada desde el Estado, de una manera, por cierto, patosa y torpe, para evitar aplicar la ley en esa comunidad y utilizar métodos, digamos, poco convencionales. Todo ello justo en el día en el que Zapatero, José Luis Rodríguez, ha vuelto a Venezuela a reunirse con el presidente del país, Nicolás Maduro, más allá del análisis del papel de mediador que está haciendo nuestro expresidente, que enseguida valoraremos, nos preguntaremos si es conveniente que 4 días después de la falta de respeto de Nicolás Maduro hacia nuestro jefe de gobierno, hacia Mariano Rajoy, a modo de insultos, Zapatero haya decidido reunirse igualmente con él. Se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla. Se quedarán sin dientes. Ustedes lo verán. Y hoy abordaremos un debate del que ya les aseguro que ninguna otra televisión van a escuchar. Qué duda cabe que los tertulianos que tengan derecha y izquierda van a decir lo que les plazca y consideren oportuno al respecto. Pero nosotros vamos a plantear datos e informaciones sobre los refugiados que están llegando a nuestro continente, que a buen seguro les va a hacer reflexionar. Evidentemente que muchas de las personas que están llegando a Europa vienen huyendo de una guerra, de situaciones de odio, del terrorismo. Pero también hay que hablar claro. No todas ellas, esas personas que llegan a España y al resto de países de la Unión Europea, lo hacen con buenas intenciones, con el ánimo de adaptarse a nuestras costumbres, a nuestra cultura. Es más, muchas de ellas lo hacen con el propósito contrario. Y muchas otras son clara y abiertamente terroristas. ¿Lo digo yo? No. Lo dicen los hechos que enseguida vamos a ver, y las agencias de diversos países. Estas advertencias solo las hacen algunos partidos y ningún medio de comunicación. Y ya pueden imaginar cómo son tildados y calificados todos aquellos que se atreven a hablar al respecto. Así que de todo ello vamos a debatir esta noche de la mano, y les presento ya la mesa del Gat al Agua, de Iván Espinosa de los Monteros, a quien ya saludamos. Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por acompañarnos una semana más en el Gat al Agua. También está con nosotros Aarón García Peña. Aarón, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Feliz martes. Feliz Marte. Bien, efectivamente. Igualmente para ti, José Javier Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo y compañía. Gracias por estar con nosotros. Y debuta con nosotros Cristiano Brown, que es el nuevo portavoz nacional, presidente, vaya, de Unión, Progreso y Democracia, y también es concejal de este partido y portavoz en el Ayuntamiento de Las Rozas. Cristiano, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Hace escasamente menos de un mes, a finales de enero, que fue elegido como nuevo portavoz nacional, con las ganas, entiendo yo, o el objetivo de reflotar UPyD, ¿no? Que vuelva a ser un partido de referencia. Sí, nosotros tenemos claro que UPyD tiene que volver a las instituciones, ¿no? Hemos visto ya que los 4 grandes partidos que existen ahora mismo en España no sirven para solucionar los problemas de los españoles, y hemos salido de ese congreso de Alcalá de Henares muy ilusionados, con ganas de poner nuestro proyecto político y nuestras soluciones a los problemas de España sobre la mesa. Y venimos con mucha fuerza, con mucha ilusión, para hacer realidad eso que es complicado, que es que UPyD vuelva al Congreso de los Diputados de donde nunca tuvo que salir. Con lo cual, que larga vida tiene UPyD por delante, ¿no? Eso esperamos, y además animamos a la gente que le gusta la política de calidad, que se acerca a Unión, Progreso y Democracia, porque ahora mismo UPyD es un sitio para hacer política y hacer propuestas que mejoren la situación de los españoles. Ahora mismo aquí no viene la gente UPyD buscando cargos, buscando sillas, buscando puestos. No, aquí vienen a hablar de política y a proponer soluciones.
Bueno, pues de todo iremos, esperamos contar en las próximas semanas con la colaboración habitual, la presencia de Cristiano Brown en nuestro plató. Hoy está invitado. Y también vuelve al Gata al Agua José Luis Roig, periodista, muy conocido por todos ustedes, a quien ya saludamos. Roig, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Muy bien, contento de estar aquí. Muchas gracias. Temas interesantes, ¿no? ¿Te parece? Hemos hecho Una un noche, programa a medida, sí, casi, sí, yo casi, creo que sí, a mi gusto. El menú está muy bien. Gracias por aprobar los temas que llevamos hoy en el Gato. Bueno, conectamos con nuestra reacción. Cristina Ramos, cuéntanos cómo puede participar la audiencia, sobre todo a través de WhatsApp y de las redes sociales también. Así es, Gonzalo, muy buenas noches. Ya saben que como cada noche pueden comentar nuestro programa en directo a través de WhatsApp de una manera muy sencilla. Solo tienen que añadir nuestro número de teléfono, el 670-034543, en sus agendas de teléfono. Ahí pueden escribir sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, si es que tienen alguna. Además, leeremos aquí sus mensajes en directo en el Gato al Agua y los verán ustedes en la parte inferior de las pantallas. También pueden seguir el programa y comentarlo a través de Twitter con nuestra cuenta @gato_directo o con el hashtag #elgatoalagua. Y no se olviden, muy importante también, que pueden inscribirse a nuestro canal de YouTube Intereconomía TV. Anímense y participen. Pues muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que a buen seguro nos van a hacer llegar a lo largo de la noche. Si les parece, entramos en materia con un aspecto interesante. Y es que, como saben, hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los mercados. Hoy el IBEX 35, por ejemplo, está a las puertas, rozando los máximos históricos anuales, cosa que para las personas que pueden tener dinero, que invierten en bolsa, puede ser francamente interesante. De ello y de muchas otras cosas, para las personas que quieren invertir, vamos a hablar ya esta noche con Ramón Blanco, lo tienen en plató, que es cofundador y consejero de Indexa Capital. Señor Blanco, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, antes de hablar de Indexa Capital, cuéntenos, el IBEX 35 a las puertas, digamos, de nuevos máximos anuales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este rebote positivo? Bueno, nosotros la verdad es que en general lo que hacemos es una gestión indexada, sí. ¿Vale? Indexamos a la gente básicamente al mundo y por lo tanto nos ocupamos poco de lo que ocurre en el corto plazo. Aún así, te voy a contar mi opinión de lo que está ocurriendo. Claro. Fundamentalmente lo que está ocurriendo es bueno, pues que el mercado está recibiendo con alegría o con optimismo lo que ha dicho Trump que va a hacer, que fundamentalmente son dos cosas. Uno es bajar los impuestos y segundo, hacer un programa expansivo de gasto público. Si eso al final se lleva a cabo, pues eso impulsará a los mercados. Bueno, para principiantes, señor Blanco, explíquenos, ¿por qué o qué rentabilidad, digamos, están obteniendo los fondos de inversión en España, por ejemplo, en el año 2016? ¿Cuál ha sido? ¿Ha sido mucha? ¿Ha sido poca? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues la verdad es que la rentabilidad de los fondos de inversión ha sido patética. Patética. Patética, no tiene otra palabra. Por ejemplo, en media, si un inversor tenía una cartera de renta fija con hasta un 30% de renta variable internacional, pues la rentabilidad media que ha obtenido ha sido el 0%. Si tenía entre un 30 y un 75% de renta variable internacional, la media de lo que ha obtenido ha sido el 1,48%. Por lo tanto, pues no puedo calificar la rentabilidad de otra manera, ¿no? Entonces, dice usted que es patética. ¿Y cómo puede ser que esa rentabilidad haya sido tan baja en este pasado año? ¿Por qué? Pues fundamentalmente por tres cosas. La primera es, y la fundamental, es por los elevadísimos costes y comisiones, fundamentalmente en general de las instituciones financieras y de las instituciones bancarias en particular, que son los que dominan el mercado. Para que te hagas una idea, los costes y comisiones medios, con todo incluido, vienen a ser alrededor de un 3% anual. 3% de un fondo de 50.000 euros quiere decir que a una persona le están cobrando 1.500 euros al año. Multiplícalo por 20 años, es una barbaridad de dinero. Bueno, entonces vamos también, para principiantes, Indexa Capital, ¿qué es eso de los fondos indexados? ¿En qué consiste? Bueno, pues los fondos indexados lo que hacen es replicar a los índices, ¿no? Y en Indexa Capital, en concreto, lo que hacemos es gestionar discrecionalmente el ahorro a medio y largo plazo de un inversor a través de fondos indexados. ¿Qué ventajas tienen los fondos indexados? Que en los índices siempre están las empresas buenas. Aquellas empresas que no dan la rentabilidad exigida por los inversores van saliendo de los índices y siempre se quedan dentro de los índices las mejores empresas. Al diversificarte, lo que estás expuesto es a miles y miles de empresas, y eso lo que hace es que puedas estar al mismo tiempo expuesto a todo el mundo, en vez de estar solamente a una zona geográfica. Bueno, calificaba, digamos, el año 2016 como la rentabilidad de los fondos de inversión como patética. A Indexa Capital, en este primer año de vida, ¿cómo les ha ido a ustedes? Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien.
Estamos francamente contentos, llevamos un año de vida, estamos a punto de tocar los 30 millones de euros bajo gestión, que son 5.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y crecemos mucho, crecemos a 4 millones de euros al mes, tenemos más de 1.200 clientes, a los cuales aprovecho para agradecer la confianza que han depositado en nosotros, y en términos de rentabilidad nos ha ido muy bien, le hemos sacado una rentabilidad media a las carteras cercana al 7%, para una cartera absolutamente media, lo cual quiere decir que le hemos sacado más de 6 puntos a la media de los fondos de inversión en España. Bueno, ya por último, una persona, ya sea principiante o que tenga dinero que quiera invertir en fondos indexados, ¿cómo puede darse de alta en Indexa Capital? Pues lo que tiene que hacer es sencillísimo, es teclear indexacapital.com, entrar en la página web, perfilarse. Una vez que se perfile, le vamos a proponer una cartera en función de su conocimiento, de su experiencia, de su capacidad de ahorro y de su tolerancia al riesgo, y a partir de ahí le vamos a proponer pues que ahorre con nosotros a medio y largo plazo y que no olvide que se va a ahorrar cerca de un 3% al año en costes y comisiones. Pues señor Blanco, ha quedado clarísimo. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, señores, ya lo han visto, interesante desde luego para toda persona que quiera nuevos fondos indexados. Es una buenísima oportunidad. Entramos ya en materia, si les parece, y saludamos ya a nuestra primera invitada, se llama Gary Durán. Ha sido hasta hace pocas fechas senadora del Partido Popular y militante de esta formación del partido que preside Mariano Rajoy, pero también hasta hace pocas fechas porque se ha dado de baja. Saludamos ya a Gary Durán. Señora Durán, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, señora Durán, le pedimos que tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad de minuto y medio y enseguida regresamos para hablar con usted de los motivos por los cuales ha decidido darse de baja de la formación de la Gaviota. ¿Le parece? Sí, perfecto. Venga, gracias. Hasta ahora, publicidad, minuto y medio y regresamos. Pasan 14 minutos de las 10 de la noche, estamos esta noche en el Gatalagua acompañados por Iván Espinosa de los Monteros, Aarón García Peña, José Javier Esparza, debuta Cristiano Brown y también vuelve al gato José Luis Roche. Enseguida hablaremos de con todos ellos, mejor dicho, de la actualidad que nos deja este día, pero lo prometido es deuda, volvemos hasta Baleares porque teníamos conexión con Gary Durán, que hasta la pasada legislatura era senadora por parte del Partido Popular y hasta hace escasas fechas, ahora nos dirá desde cuándo exactamente, la señora Durán era también militante del Partido Popular. Señora Durán, gracias por la espera, ya estamos de nuevo con usted. Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches de nuevo. Bueno, cuéntenos, llevaba más de 20 años afiliada al Partido Popular, fue 4 años senadora, ahora dice adiós a la formación. ¿Por qué? Pues en realidad es una decisión que quizás hubiera podido tomar en el momento en el que, junto con otros compañeros, decidí votar en contra de la reforma de la ley AIDO que se llevó a cabo a finales de la 10ª legislatura. Esa modificación con la que, por un lado, se incumplía el compromiso que había adquirido el Partido Popular durante las anteriores legislaturas de derogar la ley AIDO. Entonces, en ese momento, además del hecho de que se hubiera retirado de manera inexplicable la ley Gallardón, ese fue un punto de inflexión en el cual algunos nos planteamos la posibilidad de salir del partido. No obstante, una segunda reflexión nos llevó a pensar que realmente nosotros no nos habíamos movido de lo que era la ideología del partido y que entonces no había motivo para que nosotros nos fuéramos. Y que en todo caso, si realmente se había decidido que el Partido Popular cambiase su punto de vista con respecto a cuestiones que habían sido, digamos, capitales de la ideología del Partido Popular, pues que debía debatirse en un congreso. El hecho es que el Congreso debía haberse realizado una vez finalizada la 10ª legislatura, pero bueno, como todos saben, pues el hecho de que no se pudiera formar gobierno, que fuéramos a nuevas elecciones, fue retrasando el proceso. Entonces, además, y esto creo que ha sido también de una extrema gravedad, durante, digamos, este periodo que ha mediado entre la finalización de la 10ª legislatura y el inicio de la número 12, pues
efectivamente, en los diferentes parlamentos autonómicos pues se han ido aprobando leyes, a pesar de no ser competentes para ello, aprobando leyes que absolutamente contrarias, bajo mi punto de vista, a lo que siempre ha pensado el Partido Popular. Estamos hablando de cuestiones relativas a los vientres de alquiler, estamos hablando de las leyes LGTBI. Por tanto, era urgente que se produjese este Congreso para que todas estas cuestiones fuesen debatidas de una manera clara, de una manera honesta, que los afiliados pudiesen hablar y que, bueno, el texto resultante de ese Congreso fuera al final el que nos marcase la pauta y que nos dijese si estábamos de acuerdo seguir dentro del Partido Popular y si no era así, pues no. Bueno, entonces, y ese ha sido el caso. Señora Durán, ¿por qué cree que ha cambiado el Partido Popular? Dice usted que no se ha movido de ideología. ¿Por qué cree que se han movido? ¿Puede haber sido por intentar dar una imagen de modernidad, porque no creen en los principios que ustedes defienden, como es defender la vida, para adaptarse, como dicen algunos, a los nuevos tiempos? ¿Por qué cree que ha cambiado el PP? Pues quizás por una suma de todos los motivos que ha enumerado. Es verdad que se está diciendo que hay una necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos hablando de modernidad. Yo no creo que aquellos que seguimos creyendo en aquellos valores que siempre ha defendido el Partido Popular estemos en el pasado. Yo creo que no hay nada más moderno que defender la vida. Creo que no hay nada más moderno que defender los derechos de todas las personas con independencia de cuál sea su opción sexual. Y creo que no hay nada más moderno que defender al ser humano contra su compraventa y defender a las mujeres en su dignidad. Por tanto, a mí la cuestión de la modernidad a mí no me vale. Que se haya podido pensar que adaptándose a esos tiempos pues podía sacarse un mayor rédito electoral, pues probablemente, pero yo creo que la ambigüedad en el terreno ideológico es un terreno yo creo que peligroso. Un partido no es una empresa que deba presentar resultados al final de un periodo, sino que es algo más, es una herramienta para modificar, para cambiar el mundo y para generar bienestar a sus ciudadanos. Y esos dos conceptos, a la parte, digamos, ideológica de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad, debe ser compatible también con el de crear bienestar. Bueno, cuando se abandona esa parte se pierden las referencias. Señora Durán, entiendo que con su marcha del partido cree que no hay manera, digamos, de revertir esta deriva ideológica, este giro ideológico hacia no se sabe dónde del Partido Popular, y que no tiene usted ya la confianza de que alguien recupere, digamos, el tarro de las esencias de lo que ha sido la ideología del Partido Popular, de un partido de derechas, ¿no? Yo honestamente creo que en estos momentos no. Por un motivo. Hubo una oportunidad clara, por ejemplo, si hablamos del tema del derecho a la vida, que era tan sencillo como que se hubiera dejado votar la enmienda en la cual se hablaba del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. De manera que quedaba absolutamente claro que la postura del Partido Popular era de la defensa de la vida y además cerraba la puerta a cualquier tipo de regulación acerca de la eutanasia. No se quiso votar. No es una cuestión ya de que se enmendase o no se enmendase, simplemente no se quiso votar. Con el tema de los vientres de alquiler ha habido una voluntad de ambigüedad. Incluso podría decir que posiblemente si no hubiera habido una oposición por parte de algunas personas que se batieron el cobre en ese Congreso, hubiera sido incorporado dentro de la ponencia social vía enmienda de una manera pacífica, siguiendo el signo de los tiempos. Y luego, por ejemplo, a mí incluso me parece sospechoso algo que ha sido considerado como muy positivo como en este Congreso, que ha sido el tema del voto en conciencia por convicciones profundas. En primer lugar, me parece que el voto en conciencia no debe limitarse a las convicciones profundas. Pero, por otro lado, me parece además que esa conciencia, las convicciones profundas, se convierte de algún modo en una coartada para relegar al ámbito, digamos, personal, al de las convicciones profundas, lo que antes constituía la base de la ideología del Partido Popular. Bueno, ya por último, sí. Me parece que se ha buscado una ambigüedad. Diga, ¿le parece que se ha buscado una ambigüedad, decía? Se ha buscado una ambigüedad con la cual todo el mundo pueda sentirse cómodo,
pero yo creo honestamente que no es el camino, que realmente el vuelco ya se ha producido y que en el Partido Popular por ahora no hay vuelta atrás. Bueno, ya, por último, la pregunta del millón. ¿Y ahora qué, señora Durán? ¿Ha acabado ya su trayectoria o su vida en la política? ¿Piensa usted o cree que es alguien, no sé si usted o algunos excompañeros, iniciar una nueva andadura política en un nuevo partido? ¿Qué cree que se debe hacer? ¿Estaría usted dispuesta a sumarse a ese carro de una nueva formación que defienda todo lo que el PP ya no defiende? Para empezar, yo finalicé mi labor política en octubre de 2015, cuando finalizó la 10ª legislatura. Sin embargo, durante todo este tiempo, yo todas estas cuestiones de las que he hablado las he estado defendiendo a través de distintas plataformas, fundaciones, asociaciones, como la Fundación Valores y Sociedad, la Asociación Familia y Dignidad Humana, One of Us. Es decir, he estado implicada en la labor política, mostrando de algún modo que desde la sociedad civil es posible seguir defendiendo esos mismos principios. En cuanto a la oportunidad de que exista una nueva formación, es cierto que las encuestas muestran que hay un espacio a cubrir. Se dice a la derecha del PP, pero yo no creo que sea tanto la derecha como en el lugar en el que creo debería estar el PP. Pero por encima de todo, yo creo que cualquier ciudadano tiene el derecho a poder votar no acogiéndose al mal menor, no votando por miedo, sino por sus convicciones, sea el partido que sea el que voten. Y ese derecho no se le puede negar a nadie. Ha quedado clarísimo, pues Gari Durán, ex senadora del Partido Popular y ex militante ya de la formación de La Gaviota. Muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, no sé cómo lo ven. Desde luego, José Luis, no sé qué te ha parecido. Desde luego, ahora ya por fin parece que hay gente, veníamos hablando en las últimas semanas, que no se atreve a dar el paso ese de abandonar el Partido Popular porque consideran, como la ex senadora Durán, que había que dar la batalla dentro de la formación. Pero ya hay gente que lo empieza a dar. Pero es una pena. Yo creo que es una pena que se vayan. Es decir, porque si no estás de acuerdo y te vas, difícilmente vas a conseguir que cambien. Es verdad que ahora la corriente que domina el marianismo, para entendernos, en el PP, es una corriente muy acorde con los tiempos estos, líquidos, como decía Bauman. Es decir, que vivimos una sociedad líquida donde no hay compromiso, donde todo, en fin, funciona durante un rato. El Partido Popular, si lo analizas, es desde socialdemócrata en cuestiones económicas, luego en cuestiones sociológicas es lo que tú quieras. Es decir, porque el marianismo se trata de no mojarse, de no significarse, ¿no? Donde cabe todo. Y ese es el problema. Ahora, la pena está en que gente que tiene ideas claras y que está dispuesta a luchar por ellas, se vaya. Yo lo entiendo que puede llegar un momento que te canses, que estés harto y que veas que eso va en contra tuya y que no vas a cambiar, que tú eres una oveja descarriada en ese mundo del PP, del Partido Popular. Pero yo creo que debería haber dado un poco más la batalla, porque si gente que tiene ideas claras como ella son pequeñas voces en el desierto, pero si no se oye nada, al final aquí nadie va a poder cambiar. Y creo que el PP, aunque esté acorde con los tiempos, sigue con el complejo ese que tiene de defender sus ideas. Sigue la línea de lo políticamente correcto. Si lo correcto ahora es el aborto, pues ellos a lo mejor no están a favor, pero tampoco se muestran en contra, ¿no? Y ese es el drama que hay un poco. Lo que pasa, José Luis, perdona, por favor. Lo que pasa, José Luis, es que yo creo que ha habido mucha gente que ya lleva mucho tiempo dando esa batalla dentro del Partido Popular. Y algunos duraron menos, otros duraron más, pero todos se van dando cuenta de que es absolutamente imposible. Y es imposible porque el Partido Popular, como casi todos los demás partidos, digo casi por no ofender a todos, tiene muy poco democrático. La senadora o ex senadora Durán estaba diciendo que no se permitió votar una cierta enmienda porque sabían que podía salir mal. No digo que la fueran a perder, pero que iba a haber debate. Y no quieren debate, no quieren que haya ningún tipo de intercambio de opinión, quieren que haya una sola opinión. Entonces, la senadora Durán, que es en tiempos líquidos precisamente una defensora de valores sólidos, pues es una de muy poquitos. Yo creo que en la 10ª legislatura hubo 10 o 12 diputados y senadores. Hay una voz menos. 10 o 12 diputados y senadores que se mostraron pues con unos valores muy claros. Es una señora que ha defendido la vida desde el principio. Es una señora que ha estado en contra de la mercantilización del vientre de la mujer. Es una señora que ha estado en contra de la eutanasia. Es una señora que tiene unos principios muy potentes, que lleva
yo me atrevo a decir años luchando por esto, y que ha estado discreta cuando ha dicho que su labor acabó en la 10ª legislatura, en diciembre del 2015, porque lo que me ha dicho es que de esos 10 o 12 que defendieron la vida, que no estuvieron dispuestos a votar por el aborto, están fuera todos. Todos están fuera, y no siempre por voluntad propia. Me atrevo a decir que ninguno por decisión propia. Del Congreso, quieres decir. Sí, del partido. Bueno, del partido no, fuera del Congreso, porque les laminaron. Lo voy a poner de otra manera. Ninguno de ellos, ninguno de los 10 o 12 que defendieron la vida volvieron a ser colocados en puestos de salida, o de puestos de entrada, mejor dicho, en el Congreso y en el Senado. Ninguno es ni diputado ni senador, porque ya se encargó el aparato del partido de irlos quitando en medio. Y es que al final, lo que sucede, depurados, claro, lo que sucede es que es muy difícil estar en el mismo partido que una señora como Celia Villalobos, que dice que en el Partido Popular no caben los que tienen como principio la defensa de la vida. O no cabe estar en el mismo partido que Rafael Hernando, que dice que los principios te convierten en una opción inútil. O no cabe estar en el mismo partido donde el señor Maroto es uno de los 8 que más mandan. Pero la pregunta que esos ha hecho principios antes es ¿por qué ha llegado el PP a esta situación? ¿Por qué es rentable? Políticamente. Eso es muy discutible. Ese es el hay que analizarlo. Un momento. A ver, pedía la palabra Esparza, antes Cristiano Brown y después Esparza. Venga. Bueno, yo creo, aunque no comparto muchas de las cosas que ha afirmado la señora Durán, pero ha llegado el PP a esta situación por lo que estamos viendo en la política actual en nuestro país. Vemos la política de la cosmética, ¿no? O sea, la pregunta que hago es ¿hasta qué punto la señora Cifuentes cree en la gestación subrogada o es un cálculo electoral para parecer quizás la más al centro dentro del Partido Popular, pensando en sus propios intereses en la Comunidad de Madrid y en sus intereses personales? O sea, nosotros sí estamos a favor de abrir estos debates en profundidad, como es la gestación subrogada, que UPyD llevó al Congreso de los Diputados, pero no pensando en un cálculo electoral de que ahora me conviene abrir un debate. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la senadora, la ex senadora, de que no está contenta con la ambigüedad. Es que la mayoría de los partidos políticos, basados en agencias de comunicación, en estrategias electorales, usan la ambigüedad para no pronunciarse realmente de lo que piensan. ¿Pero por qué es rentable políticamente? Porque están calculando electoralmente su postura. O sea, ¿por qué Ciudadanos cambia su ideología de la noche a la mañana? Porque han hecho un cálculo electoral. ¿Por qué algunos partidos políticos que nunca hubieran abierto un debate como la gestación subrogada lo hable precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid? La presidenta de la Comunidad de Madrid que necesita a Ciudadanos para gobernar. Entonces, la cual considera que la Comunidad de Madrid es muy apropiado defender una postura más de centro. Y claro, esto crea problemas en un partido que nunca ha sido realmente democrático internamente. O sea, que diga la señora ex senadora que no se quiso votar o no se permitió votar, hombre, a mí no me sorprende de un partido como el Partido Popular que el Congreso esté, en cierto modo, orquestado. Yo he estado en 3 congresos, de UPyD. Estoy convencido que el último congreso ha sido el más democrático. No había prácticamente nada negociado de antemano. Se debatió todo lo que quisieron debatir los delegados. Todas las enmiendas se debatieron. En el Partido Popular no están acostumbrados. Es muy interesante que se abran este tipo de debates, es muy interesante que el PP abra este tipo de debates, pero no con un cálculo electoral, sino de verdad defendiendo propuestas que estén convencidos. Bueno, tenemos que hacer una segunda pausa de publicidad y regresamos enseguida aquí al Gata al Agua. Pasan 31 minutos de las 10 de la noche y hemos comenzado el Gata al Agua con la entrevista de a la ex senadora Gari Durán, que dejó de serlo, como nos ha dicho ella, en octubre del año 15 y en la última legislatura, básicamente, y que también la pasada semana se dio de baja como militante del Partido Popular, viendo que en el Congreso de la que ella no pudo asistir, porque no era compromisaria, el Partido Popular se había blindado a lo que había sido su ideología tradicional y sobre todo a los postulados pro vida. La gran pregunta que nos estamos haciendo es ¿hacia dónde está virando la ideología del Partido Popular? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Para ser más modernos, más simpáticos, para acogerse a los nuevos tiempos? Esparza. Bueno, 4 cosas. Uno, sombrerazo y reverencia para Gari Durán, que ha hecho exactamente lo que tiene que hacer una persona que cree en algo. Cosa que no es el caso de la mayoría de la gente que permanece en el Partido Popular, que para permanecer han tenido que dejar de creer en lo que creían. La inmensa mayoría de ellos. Por interés, por miedo, por cobardía o por cinismo. Cinismo como el de Hernando cuando dice aquello de que un partido con principios inquebrantables es la línea Marx de Groucho del Partido Popular. Estos son mis principios, si no me gusta, tengo otros. Es exactamente el Partido Popular. Así que, de verdad, mi mayor respeto y mi enhorabuena para Gari Durán, que ha hecho lo que tiene que hacer cuando uno está en un sitio que ya no es el suyo.
Claro. Un partido estás para debatir y puedes influir. Ahora no va a influir. En un partido, mi querido José Luis, estás para debatir. Si se te prohíbe el debate, lo sensato es marcharse, no quedarte diciendo, a ver, dame algo. Que es exactamente como se han quedado muy buena parte de la gente que se ha quedado. Pero hacen su labor, los que tú antes has mencionado, porque vienen aquí que han sido depurados en el desierto, se señalan, disparadme aquí, como Muiga con sus medallas. Ya sabéis, desde fuera van a hacer menos. Claro, desde fuera van a hacer menos. Desde fuera, por lo menos, tendrán la conciencia tranquila y podrán maquillarse por la mañana, no como otras. Y hay otras opciones políticas que recogen exactamente esas ideas. Dos, el Partido Popular, y estamos llegando, en este caso, a la manifestación más extrema, renunció a dar la batalla cultural en su momento, por las razones que fuere, en las que entraría después. Cuando tú renuncias a dar la batalla cultural, quedas inevitablemente obligado a chupar rueda de aquel a quien le has otorgado la hegemonía, en este caso la izquierda, y así ha sido en el caso español y, por cierto, en buena parte de Europa. Tres, no es solo cálculo electoral. Todos los partidos de centro-derecha en Europa están todos caminando hacia lo mismo, que es a una convergencia hacia el abismo, creciente. Hacia lo mismo, has dicho. Es lo mismo en este caso, es idéntico. A una convergencia creciente y masiva con una izquierda o centro-izquierda que por su parte también camina hacia allá. Todos están en la construcción de un tipo de sociedad en el que se haya borrado cualquier barrera personal o comunitaria, o familiar, o cultural, o religiosa, a la imposición de un único modelo posible, que es el modelo del sistema y del consumista sin alma. Es lo que estamos viendo en todas partes. Tú estás creando una sociedad donde nadie tiene que ser nada. Resultado, la gente quiere ser algo, por tanto se sale del sistema y vota a otros, porque está hasta el gorro de toda esta panda, que en lo que están es en que la vida no vale nada, salvo, bueno, pues sí, una condena a muerte y no sé qué, que la gestación subrogada, bueno, bien, si al fin y al cabo, si ella quiere, si es por amor, ¿verdad? Pero están en eso, están en la destrucción de cualquier barrera tradicional, yo creo que antropológicamente, déjame que termine, José Luis, sí, vale. a la imposición de esa forma económica que hoy nos tiene absolutamente dominados y que la gente está hasta el gorro, porque es exactamente en lo que estamos. ¿Qué queda en la sociedad española, o francesa, o italiana, o alemana, o inglesa, de cualquier elemento al que te puedas agarrar que no sea este monstruo mixto de Estado y mercado que nos gobierna? Cada vez menos, cada vez menos. Y el Partido Popular sencillamente apuesta por eso, como apostaron en su día los republicanos en Francia, o buena parte de la democracia cristiana en Italia, o la democracia cristiana en Alemania. Todos están caminando hacia lo mismo. Quiero subrayar por otra parte, y esto me parece enormemente relevante, lo que ha contado Gary Durán acerca de que las cuestiones delicadas se permite el voto en conciencia para que no haya debate. Es decir, ¿tú estás disconforme? Bueno, como si te fueras al confesionario, eso lo cuentas allí. Aquí esto no se puede debatir, porque la ideología común tiene que ser esa, solo hay una doctrina posible. Y no es caer bien a la prensa de izquierda, no, solo hay una doctrina posible. Y por cierto, lo mismo pasa exactamente igual en la izquierda. En la izquierda, en el Partido Socialista, hay gente que no está por la ideología de género, jamás la oirás. En el Partido Socialista hay gente que estaba contra el aborto, tuvo que marcharse, acuérdate de aquella... bueno, es eso, estamos en una convergencia plena de derecha a izquierda, que se han borrado cada vez más sus diferencias, salvo para recuperar el voto de la tribu y para seguir ejerciendo su función, que ya no es representar a sectores sociales, sino neutralizarlos, que es exactamente... Pero yo lo achacaría más a un desconcierto general. Un segundo, Roch, vamos a acabar una primera ronda de intervenciones con Aarón y después, si queréis todos vosotros, entramos en debate. Aarón. Tengo poco que aportar. La verdad es que suscribo prácticamente a la totalidad de lo que ha dicho Esparza. Me parece inteligentísima el análisis que ha hecho, independientemente de que el resto también tenga, por supuesto, su propio análisis inteligente, ¿no? Comentaba... porque es que si no... Comentaba Gary Durán que... Vamos a ver, lo primero, efectivamente. Enhorabuena a Gary Durán por tener convicciones. Es que llega un momento en el que la gente sin convicciones, que están los partidos políticos, ¿para qué están los partidos políticos la gente sin convicciones? Si el Partido Popular dice que las convicciones preocupan, molestan, como pasa con Hernando, como pasa incluso con el propio Mariano Rajoy, que pierde la convicción, incluso en un momento determinado se despista y acaba diciendo que no cree en las fronteras. La gente sin convicciones cabe en los partidos políticos plutócratas, donde el interés económico es el que prima, es el que prevalece. Pero la gente con convicciones en el Partido Popular, en el Partido Socialista y en algún otro, van siendo apartados.
Decía Gary Durán, convicciones profundas, voto de conciencia para convicciones profundas. ¿Cuáles son las convicciones superficiales? Claro, es que Gary Durán en realidad se refiere a las convicciones. El problema es que en el Partido Popular ni siquiera hay convicciones superficiales, no hay ninguna convicción, no tienen ideología, la han ido abandonando, como pasa con el Partido Socialista, como desgraciadamente pasa con otras fuerzas políticas. Amo profundamente las convicciones. Tengo mi posición, soy una persona que está bastante localizable, ideológicamente hablando, y me gusta debatir con las personas que tienen convicciones porque creen en ellas, se meten en política para eso. En el momento en el que de repente los partidos políticos abandonan esas convicciones y se limitan únicamente a mantenerse en el poder, a distraer a los demás, el pensamiento de los demás para mantenerse en el poder, pues ¿qué hacen en política? ¿Qué hace don Mariano Rajoy en política? Pero me lo preocupo. Rajoy y muchos otros, Aaron, Tiene visto convicciones, muchos partidos sí, políticos sí, hacen por a día de supuesto. hoy. ¿Qué Fíjate hacen? que Podemos en las Movibles pasadas y elecciones, variables. Iglesias dijo que era socialdemócrata. Y tú que has sido votante de Podemos, Pues me no sé, preocupó. se te debió quedar la cara con cara de pasta de boniato. O sea, Me fue preocupó, espectacular. y me preocupó que no tuvieran como principio básico fundamental la República, la igualdad de todos los españoles ante la ley y la igualdad de todos los españoles ante la soberanía del territorio nacional. Por supuesto que Podemos también me preocupa cuando pierde convicciones. Aaron, por darte la experiencia refleja, yo hace muchos años, siendo bastante joven, tuve la oportunidad de conocer a Margaret Thatcher, en Londres además, y la fui a ver por un tema que no viene al caso. En ese momento era presidente de gobierno de España Felipe González. Y cuando ella empezó a hablar de España, lo primero que dijo es Felipe González, he's very socialist. Y puso una cara así de verdadero Muy rechazo. socialista, ¿no? Que es muy socialista. Sí. Muy socialista. Dijo, pero al menos tiene convicciones. Y en eso, yo creo que izquierda y derecha tienen la tendencia a respetar al contrario cuando lo identifican. Y cuando la tiene uno mismo, claro. Para eso hace falta que... Es que se merece el respeto, ¿eh? Y ellos no las tienen. La convicción siempre se merece el respeto. ¿Vosotros os La dais cuenta convicción de que este siempre. debate podría perfectamente trasladarse simétricamente a la izquierda sobre la cuestión económica? Porque el Partido Socialista, y eso dice Felipe González, es el que convierte en oligopolios privados para plutócratas los monopolios públicos del franquismo, el que desmantela el tejido industrial nacional en nombre de la reconversión, Así es. el que jibariza la agricultura española para someterse a criterios exteriores, el que comienza la fusión de los grandes bancos para crear... Todo eso lo hace en España el Partido Socialista. Esparza, y No el lo hace la nacionalismo. derecha. Aznar también ayuda. Pero mucho después, Ahora pero ayuda. mucho. Todo eso Lo lo inicia. empieza en España el Partido Socialista. Esparza, no solamente la cuestión económica, el nacionalismo. Es una pérdida efectivamente. fundamental de la Bueno, eso ya es otro convicción melón. de la Ese es otro convicción de la melón. izquierda. Ese es otro melón. A ver, venga, a ver, Cristiano, y me gustaría ver un vídeo, el nuevo vídeo que ha hecho Eduardo Verástegui, sinceramente dudo dónde debería ir la tilde, pero bueno, en cualquier caso, sobre los vientres de alquiler, ya que ha salido, y Gary Durán ha sido crítica sobre la posición de su partido en la no condena o no posicionamiento claro tampoco en esto, ahora lo verán. Cristiano. Muy brevemente, es que lo habéis mencionado, pero está la hemeroteca. Lo bueno es que si las tecnologías y las redes sociales nos han dado algo es que podemos fácilmente recordar cuando Iglesias decía que era socialdemócrata y recordarlo, y la sociedad cada vez tiene más información y penaliza la falta de coherencia de los discursos. O sea, lo que no podemos permitir y los ciudadanos tienen que evaluar es si alguien mantiene un discurso coherente en el tiempo o va cambiando en cuestión de 6 meses en función de intereses electorales, porque un partido puede reflexionar y al cabo de unos años cambiar su propuesta, pero cambiar la propuesta al cabo de un mes o al cabo de 2 meses, dependiendo de quién se sienta adelante a negociar, no me parece serio de un sistema democrático como el nuestro. O sea, tú no puedes acudir a unas elecciones y justo 2 días después de las elecciones tener un discurso diferente porque te interesa más. O sea, tú te has presentado hace nada con un discurso. Entonces, la coherencia, y gracias a los medios de comunicación, a las hemerotecas, a las redes sociales, a los políticos que cambian el discurso en cuestión de 4 días, pues, oiga, usted ha dicho Pero, completamente Cristiano, ¿sabes algo qué completamente problema distinto. es que no se penalizan las mentiras. Vemos todos los días cómo mienten los políticos, todos, y no pasa nada. Yo no sé si es porque aceptamos el rollo este de la posverdad, que no hay que decir la verdad, que hay que emocionar y cosas estas, y no tiene un precio. En este país, si realmente un político mintiera y se le demostrara y se pillara y se fuera, cambiaría las cosas. Pero hoy te dicen una cosa porque les interesa, te venden su producto ese día porque sopla el viento por ahí y el día próximo te lo cambian. Roch, Pero y no pasa una nada. cosa más Ese grave, es si el me drama. permites, no solo no se pena, sino que los propios votantes de los partidos muchas veces no tienen en cuenta las mentiras o los incumplimientos electorales José Luis, no es verdad. de los José Luis, partidos. no es verdad. Sí que José es Luis, verdad. no es verdad. Sí que es verdad. Con 11 millones de votos, es decir, con toda la gente comprando un programa, Rajoy va y hace otra cosa. ¿No? Y no pasa nada. Pero Le sí, siguen claro votando. que tiene razón, Roch. Le siguen Si votando. la razón de la decisión política fuera ver por dónde sopla el viento, es obvio que Rajoy habría tratado de aplicar Los aquel partidos programa políticos- que 11 millones de personas, perdóname, José,
son productos y la gente vota productos. Contradizcando que diría Mújica, pero completamente, claro. Para nada. Pero para nada. Entonces, ¿por qué no ha sacado 11 millones el Partido Popular? Es lo que está diciendo Roch. Que a pesar de las mentiras, a pesar de las mentiras, ha seguido siendo la fuerza más votada. Y todos los demás. Por la tribalización del voto, que es evidente. Bueno, pues eso, pero no penaliza el mentir. No penaliza, y ahí te doy la razón. Claro, vale. Es que parecía que le llevabas la contraria a eso de que no penaliza. Pero no, en la primera parte, porque me parece peligroso por superficial, y no quiero molestar, o sea, lo digo con todo el... superficial también eres tú. De hacer daño, ¿sabes? O sea, bien, me parece peligroso por superficial limitar los movimientos de los políticos y las consecuencias de sus decisiones a un interés electoral pasajero. ¿A qué lo unes tú? Eso. ¿A qué lo unes? No es solo eso. Es evidente que hay proyectos objetivos de construcción de un determinado modelo de sociedad. ¿El PP tiene un modelo de sociedad? Sí, señor. ¿Cuál? El mismo que Hillary Clinton, el mismo que tuvo Estás Sarkozy, bastante el mismo equivocado. que tuvo Angela Merkel. No es superficial el análisis, pero es erróneo. Y no hay más que ver en qué se están convirtiendo nuestras sociedades. Y no hay más que ver cómo el Partido Popular... Eso lo tienes que ligar al ambiente y a la situación que vivimos mundial. A los tiempos. Absolutamente, pero ojo, los tiempos... Eso no significa que Rajoy sea igual que Hillary. El anticiclón de las Azores. Los tiempos no son el anticiclón. Permitidme un momentito. Vamos a proyectos ideológicos concretos para construir un tipo de sociedad concreta. Sí, una conspiración mundial. Venga, lo prometido es deuda. La conspiración mundial, no. La conspiración mundial es la tuya cuando interpretas como conspirativo lo que simplemente es una constatación objetiva. Y te remito simplemente a los programas de la ONU, por ejemplo, en materia de derechos reproductivos, como llaman, y gestación subrogada. ¿Eso es una conspiración? No, leche, está en la web. Mundial. ¿Me entiendes? No, mira la web. Es muy simple, puedes entrar ahí. Gestación subrogada, decía Esparza, vientres y alquiler. El nuevo videoclip de Eduardo Verástegui, que está desde luego sobre México. Como saben, es un actor, director mexicano que digamos que tuvo una conversión y dejó de hacer el cine que hacía para hacer un cine más volcado con las causas pro vida, de la defensa de la vida, etcétera, etcétera, y en este caso también de la defensa o la crítica de los vientres de alquiler. Vean. ¿Y ese por qué es más caro? Bueno, esa serie en particular es nueva en el mercado. Ahora, que si buscan algo de menor precio, tenemos esta otra, que tiene más años. Sin embargo, posee un historial impecable. ¿Y cuál cree que sea la mejor opción para nosotros? ¿Le soy sincero? No hay cómo estrenar. Entonces nos llevamos el de la nueva serie. Se llevan lo mejor. Disculpe, pero tengo una duda. Nuestro bebé no se va a parecer a ella, ¿verdad? No. Claro que no. Ellas ponen el cuerpo y ustedes solamente rentan un vientre. Les repito, la genética es 100% de ustedes. ¿Pueden traerme la número 4, por favor? Este corto de No te vendas del director mexicano Eduardo Verástegui, porque en México también está ese debate que parece ser que Ciudadanos lo ha querido iniciar aquí en España para el PP intentar que fuese de rebufo. En el PP no se han puesto de acuerdo, pero no duden que este 2017 Ciudadanos es una de sus promesas. Lo quieren llevar al Congreso de los Diputados, con lo cual hablaremos de los vientres de alquiler. Venga, cerramos este capítulo de los principios de la ideología en los partidos. Aarón e Iván, venga. Sí, esto que acabamos de ver va a ser el enemigo, y ya lo es en la actualidad, de la izquierda y de la derecha. O sea, la plutocracia está muy por encima de los intereses de izquierda y derecha, es decir, las convicciones de ambos están supeditadas al capitalismo, ¿eh? Quiero decir una cosa, en las escuelas españolas se está negando la oportunidad o se está restringiendo prácticamente el anonimato, la inexistencia a la asignatura de filosofía, porque la asignatura de filosofía precisamente es la incorporación de las convicciones al aula. Es quitarse filosofía de en medio, en realidad es quitarse al enemigo, quitarse las otras maneras distintas de pensar. Ya estamos viendo en la actualidad que, por desgracia, no tenemos prácticamente librepensadores en ningún medio de comunicación. Hay pocos, muy pocos, contados con las manos, muy poquitos. Y si somos capaces de darnos cuenta de que el enemigo es este, y de una vez por todas entendemos que ni izquierda ni derecha, el enemigo es este, esto es antihumano, esto es antihumanista. Y
independientemente de la ideología que tengamos, más nos vale que luchemos, reforcemos la posibilidad de que el otro siga teniendo ideología, porque antes o después nos van a quitar la nuestra, ¿eh? Yo no acabo de entender, Aaron, que otro día, que tiene que ver esto, a lo mejor es por ignorancia, con la plutocracia, que entiendo que es que los poderosos, los ricos, rijan, ¿no?, el destino de todo el mundo, de las naciones, con esto en concreto, con esta deriva, digamos, de los principios, porque esto hay gente que lo defiende, que con más menos poderosa, con más menos dinero, entonces no sé hacia qué rumbo va el mundo. Pero bueno, Iván, es que me parece un tema interesante que hay que ir anotando, porque creo que a lo mejor un día podríamos hacer un gato especial al respecto. Yo sí quería hacer un apunte breve sobre un tema que parecía que estaba surgiendo en el debate entre Roche y Esparza, pero que luego se ha difuminado, que es el siguiente. Yo también quiero felicitar, ya lo he hecho públicamente antes, a Gary Durán por su iniciativa, y lo que le puse en Twitter es algo en lo que creo profundamente, que es que si más gente hiciera con su militancia y con su voto lo que ha hecho ella con su militancia en el partido, a España le iría mucho mejor. Y es decir, está muy bien que critiquemos a todos estos políticos que no tienen convicciones, sean de un lado o sea de otro. Está muy bien que en las tertulias de café nos quejemos de lo mal que está España y de lo maravilloso que es todo en España, excepto los políticos. Pero si al final volvemos a votar a la misma opción, en este caso al Partido Popular, si uno fuera de izquierdas, a la contraria. Si volvemos a votar a los mismos, si no hacemos ese ejercicio que ha hecho Gary Durán de dejar de apoyar a quien nos está traicionando, entonces no somos mejores que ellos y por tanto España no podrá mejorar. Es necesario que cada uno en conciencia haga con su voto lo mismo que ha hecho Gary Durán con su militancia y se plantee si realmente votar por miedo o votar por impulso o votar por traición a aquellos que no están cumpliendo con aquello en lo que uno pensaba, si eso tiene sentido y si están contribuyendo a una España mejor. Y yo creo que lo que ha hecho Gary Durán es un buen ejemplo para todas las personas que, habiendo votado un partido como el Partido Popular durante todo este tiempo, se sienten traicionadas y se planteen volver a votar al mismo partido a pesar de todo lo que ha pasado. Porque entonces sí, ya no hay solución ni en este partido ni en ninguno. Porque da igual lo que hagan si se les sigue votando. Bueno, el tema es que en el Partido Popular, lo decíamos al comienzo, lo decía Roch, también Esparza, quedan muchísimas personas que no comulgan, ni muchísimo menos con los actuales postulados de la dirección actual del PP, y podemos citar, todos conocemos, y ustedes también, gente con nombres y apellidos. De hecho, Esparza, tú y yo entrevistamos aquí a uno de ellos hace escasas fechas, y que sigue en el partido. Algunos dicen que están en la prepolítica, bueno, en fin. Si me permites, te contesto a eso, la duda que tenías, un momentito rápido, acerca de la vinculación con la plutocracia. Muy rápido, muy rápido. Pues no era para contestar en una reflexión. Venga, a ver, pues sí, venga, 30 segundos, Aaron, venga. Vamos a ver, al margen de que la palabra capitalismo nos resulte algo inexistente, o entendemos o empezamos a entender que existe, que está presente en nuestras vidas, o no sabemos dónde vivimos. El capitalismo solamente tiene un interés, y es el interés de la plusvalía, no tiene otro. La ideología, independientemente de que sea de izquierdas o de derecha, le sobra, le resulta burda, le resulta provinciana, le resulta improductiva, y lo improductivo no interesa. Relacionado con la filosofía, lo que quería decir era simplemente que quitar a la filosofía del aula era quitarse al enemigo, quitarse las distintas maneras de pensar en un sistema. Bueno, yo creo que la vinculación es bastante obvia. Hecho el matiz, venga, no, yo ponía la duda porque, pero que bien, que el matiz está hecho. Bueno, en el Partido Popular está ocurriendo lo que está ocurriendo. Otra formación que hace poco que hizo una asamblea y que tiene nuevo líder y que ya está empezando a ejercer lo que, bueno, hay muchos que se escandalizan, pero si lo hicieran otras formaciones no sé si también llevaría a escándalo. Podemos, Pablo Iglesias, ya está ejerciendo, algunos llaman la purga, la reordenación, llámenlo como quieran, pero hoy se ha plasmado clarísimamente en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, con la destitución de Íñigo Errejón como portavoz de la formación en el Congreso, el nombramiento de Irene Montero y, ojo, que en donde se sienta han jugado también el juego de las sillas, también han reorganizado toda la bancada de Podemos y ha quedado de la siguiente manera para que vean ustedes cómo también en este aspecto, fíjense, Irene Montero, así es como estaba anteriormente, lo ven en primera línea, Iglesias rodeado de Errejón y Irene Montero. Detrás estaba Garzón, archienemigo de Errejón, con Vescansa y dos filas más atrás Tania Sánchez. Pero la reorganización, el juego de las caras, de las sillas, y queda de esta manera. Ha pasado a Irene Montero como su mano derecha, como nueva portavoz. A segunda fila ha puesto a Íñigo Errejón, sentado con Rafa Mayoral y Alberto Garzón, con quien saben ustedes que no tienen buena relación. A Carolina Vescansa le han movido hasta la tercera fila de los de Podemos, y en lo que se llama el gallinero de la Cámara Baja es donde ha situado a su exnovia, a Tania Sánchez, que como saben era de la corriente errejonista. Y fíjense cómo justificaba estos cambios la nueva portavoz de la formación, Irene Montero.
reordenación que, como veréis, afecta a las primeras filas en las que hemos tratado de respetar los mismos criterios con los que distribuimos los escaños en la pasada legislatura y en esta también, que tiene que ver con que las posiciones más visibles sean para aquellas personas que están ocupando responsabilidades bien en las direcciones de las diferentes formaciones que forman parte de las confluencias, bien de la dirección del grupo parlamentario. Una Irene Montero que, por cierto, la semana anterior o hace escasas fechas decía lo siguiente sobre el nombramiento y poner en puestos de confianza a los amigos, que lo calificaba casi de corrupción. Entonces la pregunta es, ¿y lo suyo qué es? Bueno, vamos a escucharla. Les hemos dicho una cosa muy sencilla: colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción. Bueno, lo de Podemos, no sé si alguna... Ella es algo más que amiga, ¿eh? Ah, no, claro. Amiga íntima, ¿no? Podríamos decir. Pues pareja, y entonces tiene más derechos, ¿no? Es decir, también circula por ahí unas imágenes de Pablo Iglesias, que creo en un programa también de una tertulia, donde se metía con Ana Botella porque había llegado a lo más alto gracias a ser la mujer y tal, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que tarde o temprano aquí las incongruencias se descubren, se pagan, ¿no? Todo esto es simplemente el reflejo de Vistalegre 2, es decir, que se note que he ganado y bueno, no es la matanza del cerdo porque a Errejón no se lo cargan del todo, pero que hay otra cosa, otra incongruencia, que es mandarlo a Madrid a ser el candidato sin hacer primarias. Evidentemente van a decir que habrá que hacer primarias, pero el dedo ya funciona. Ya le han dicho que él va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid, de una manera así autoritaria y dedocrática, ¿no? Ahí ven, en las pantallas al lado de Roig, bueno, en este caso al lado de mí, el antes y el después de la distribución de la bancada de Podemos, con Errejón y Tania, como han ido cambiando, incluso Carolina, que ya no es afín de Pablo Iglesias. Cristiano. Es que lo que vemos en Podemos, que además ha tenido la suerte de poder ilusionar a mucha gente, a muchos ciudadanos españoles, porque ha tenido millones de votos y eso hay que reconocerlo, como muy rápido ha desilusionado. Ellos vendían una forma de hacer política diferente, un partido diferente y alejado de la vieja política, y es que cuando ves lo de Vistalegre 2, lo de la famosa Comisión de Garantías, es que es peor que la vieja política. Es que Podemos se está comportando peor que los partidos viejos que critica Podemos. O sea, estamos viendo un Podemos que tuvo la oportunidad, digamos, de ilusionar a millones de españoles y por un comportamiento de sillas, de sillones, de ver quién se sienta, porque no hay mejor fotografía o escenografía que lo que está pasando ahora en el Congreso de Diputados. El problema de Podemos es quién se sienta al lado de Pablo Iglesias y dónde se va a sentar Errejón por luchas internas, que eso hace muchos daños a los partidos, y Podemos ha desperdiciado una oportunidad brutal que le ha dado a la sociedad española. Una oportunidad de hacer política de otra manera, de hacer política de calidad. Y ha despreciado la confianza que le han puesto los españoles, porque esa ilusión que muchos millones de españoles pusieron en Podemos rápidamente está desapareciendo. Está desapareciendo por vergüenza del comportamiento de sus líderes, porque lo que estamos viendo de Podemos en la televisión es, como político que soy de un ayuntamiento, es vergonzoso. O sea, yo no sé cómo un partido político puede causar risa el vídeo de la Comisión de Garantías del Congreso de Podemos de 80.000 casos sin resolver, más de 80.000 casos. En un partido serio eso no ocurre. En un partido serio tendremos problemas serios, pero no se puede haber una Comisión de Garantías con 80.000 casos sin resolver. En un partido serio no aparece en un congreso alguien contando lo que hay. Que es exactamente lo que pasa cuando hay congresos del PSOE y del PP, que eso se vota en conciencia. ¿En un partido serio o en un partido tradicional, Esparza? No, es que... No, sí, pero... Un semichiste, es decir, es un partido que tiene que oscilar entre su envoltorio asambleario y el funcionar como un partido. Y al final el funcionar como un partido, todos han copiado el modelo de Lenin. El centralismo democrático es el sistema habitual en cualquier partido, ¿no? A mí esto, al margen de la cuestión de las sillas, que tiene su gracia, lo que me parece interesante subrayar es que, por así decir, pone final a la dualidad de Podemos que estaba desde su origen, de convertirse o en un movimiento transversal que pudiera recuperar votos, para entendernos, del votante de derechas harto del sistema, que era lo que representaba Errejón y era el proyecto inicial, digamos, de gabinete de Podemos, y por otra parte la realidad, que las manzanas hay que morderlas, como dice Mefistófeles, ¿verdad?, de que la base del partido al final es la confluencia de un montón de grupos de ultraizquierda que son los que le dan base material. Ha ganado esta última, que desde el punto de vista de Pablo Iglesias era imprescindible para mantener el partido como estructura de poder, y seguramente tenía razón. Ahora, en lo que queda convertido es en un grupo de ultraizquierda
que finalmente terminará siendo como mucho, lo que fue el PC al principio de la transición, un grupo de 20 diputados. Aarón, te quería preguntar por Irene Montero. ¿Crees que está ahí por su valía o por ser ella quien es? ¿Tú qué crees? Doy por hecho que lo segundo. Sinceramente doy por hecho que es eso. O las dos si cosas. si pensara que es por lo primero, si no pensara que es por su valía... O sea, que das por hecho que es lo primero, por su valía. Lo he dicho al revés, pues sí. Vale, disculpas. por su valía, bien. Y no por ser la pareja de quien es. Hombre, lo doy por hecho porque si no fuese así, estaríamos ante un escándalo ya no solo de partidos, sino un escándalo intelectual en unas filas de izquierdas que son, vamos, que sería... Doy por hecho que no, que es por su valía. El asunto de las sillas a mí me parece de todas maneras un mero juego de entretenimiento. Lo que pasa es que es muy visual y lo visual gusta mucho. Claro. Pero decía Manuel Martín... Si lo quieres volver a ver, lo ponemos, ¿eh? Si lo podemos volver a ver. No, me parece entretenido, ponlo si quieres. No, venga, que era el chascarrillo. Me parece entretenido. No, decía Manuel Martín que la más auténtica esencia de España es el sobresalto, ¿no? Yo creo que esto no es para sobresaltarse. Sí que es para sobresaltarse lo de Madrid. Si se utiliza Madrid para quitarse del medio a un enemigo político, un enemigo ideológico, filosófico, de sustrato filosófico diferente al tuyo, me parece un peligro, me parece un problema. Y ahí sí que tendríamos que tomarnos... No, lo utilizan para que se curta. Él está de acuerdo. Si eso es así, pues si eso es así me parece mal, porque en Madrid no se puede utilizar para nada. Y menos hacerlo en público. Y si lo quieren hacer en privado, que lo digan en privado, pero en público no. El hombre es un ser irracional que se pasa toda la vida disimulándolo. Y parece mentira que dos personas que desde pequeñitos, que eran amigos, que se juntaban, que se hablaban, que se miraban a los ojos para cambiar España, ahora parece ser que es el uno al otro el que evita que se cambie España. Cosas del poder. Desde pequeñitos, tan antigua era no desde pequeñitos, pero sí desde la universidad, desde los primeros cursos. Entonces, yo lo que les diría a los dos es que fueran inteligentes, que se quisieran otra vez como se querían antes y que intentaran mejorar España para bien y se dejaran de tonterías. Y lo de Madrid, por favor, que no lo volvieran a hacer. Creo que llegas tarde, llega tarde el Consejo. Venga, vamos a hablar de Cataluña y enseguida damos paso a Iván para que nos valore, porque es una de las personas que ha dado mucha batalla al asunto de cómo por lo menos está enfocando el gobierno el reto al procés, el mal llamado procés, ¿no? Bueno, ¿qué es lo último que hemos sabido hoy? Bueno, en primer lugar, el rifirrafe, por orden cronológico, esta misma tarde, cuando la senadora de Esquerra Republicana, Mireia Cortés, decía o acusaba o preguntaba, perdonen la expresión, a Mariano Rajoy si era él la X de unos GAL no violentos que está utilizando o empleando el Estado en Cataluña para desactivar el proceso separatista. Se lo preguntaba dando por hecho que sí, que él es la X quien está detrás de que las cloacas del Estado estén urdiendo y manejando operaciones para desactivar el independentismo. Y Rajoy le decía, oiga, déjese ustedes de conspiraciones y pónganse a trabajar. ¿Niega usted, señor Rajoy, que lo que se ha organizado en realidad es un nuevo GAL sin violencia física, pero que ha mantenido las malas artes, las cloacas del Estado, los dosieres falsos, los periodistas comprados y las recompensas con fondos reservados para comprar declaraciones? Niega, señor Rajoy, ser usted el señor X que dirige la operación. El argumento de la conspiración es muy cómodo. ¿Sabe usted por qué? Porque ahorra la molestia de pensar. La culpa la tiene una conspiración, con lo cual ya no hay que pensar. Es culpa al que emplea el argumento de toda responsabilidad. Se la endosa al mejor amigo del hombre, que es el chivo expiatorio. Eso es lo que ha hecho usted aquí en el día de hoy. Y arrincona la conveniente sensatez para moverse en los asuntos públicos. Esto al respecto de los GAL, pero también lo que el pasado domingo, sabe la entrevista que hacía en TV3, en la televisión pública catalana, el delegado del gobierno en esa comunidad autónoma, Enric Millo, decía que existían contactos y conversaciones que no todas son a la luz pública, sino secretas, ocultas entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. Ayer lo desmentía tanto Xavier García Albiol como el presidente catalán. Pero hoy vuelve a haber declaraciones encontradas. Por un lado, dice de Guindos que no cesan esas conversaciones, esos diálogos, y que muchas veces son ocultos, como los de su propio ministerio. Pero por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Català, lo vuelve a negar. Vean. Contactos hay continuamente. El Tesoro Español está en contacto con la Generalitat, la Secretaría de Estado de I+D+I continuamente en contacto, porque hay muchísimos proyectos conjuntos en el ámbito del comercio, en el ámbito de la industria, yo mismo con el vicepresidente Junqueras, pero vamos, esos son los contactos habituales
como se tienen con otras comunidades autónomas, y continuamente estamos hablando con ellos. Fíjese que si nadie tiene ni idea y nadie las ha constatado, a ver si es que no existen, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo que no actuamos con secretismos. Yo creo que la transparencia, la confianza, la normalidad en las relaciones institucionales debe caracterizar el funcionamiento de una sociedad democrática. Bueno, ya por último, y vamos al debate, el que faltaba, el portavoz de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, dice que sí, que a él le consta que ha habido contactos y reuniones y diálogo, incluso al más alto nivel. Vean. No me parece mal que hayan contactos discretos. Muchas veces para avanzar hay que empezar por la discreción. ¿Y los hay, le consta? Sí. ¿A qué nivel? Al máximo. Los hay. Y es que además, vamos a ver, a mí me lo explicaron y me lo creí. Y es que no me imagino la situación contraria. Efectivamente, es la contactos discretos. Bueno, en fin. Venga, ¿qué está pasando en Cataluña? Porque estamos hablando de esos Galcaran. Si quieren, hablaremos de lo que es una evidencia, que se ha utilizado instrumentos del Estado para intentar de manera ilegal desarticular la operación independentista de Cataluña. Y ha salido mal, en vez de querer aplicar la ley. Está habiendo negociaciones. ¿Es bueno o malo que las haya? ¿Que sean ocultas? ¿No? A ver, Cristiano. Vamos, lo que está habiendo en Cataluña nos tememos desde UPyD, desde Unión Progreso y Democracia, que es lo que nos tiene acostumbrados los nacionalistas, que es negociar el reparto de la tarta, ¿no? A mí me parece bien que un gobierno, como el gobierno español, hable con las comunidades autónomas, ha dicho el señor de Guindos, contactos habituales, con todas, perfecto. Hable usted con todas las comunidades autónomas que hay en España. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es el típico pasteleo que estamos muy acostumbrados y me preocupa la deriva que esto pueda tomar, porque a día de hoy Ciudadanos mira para otro lado porque tiene intereses en Cataluña, tiene muchos objetivos puestos en Cataluña. El Partido Popular sí está dispuesto a ceder al nacionalismo catalán y... Pues claro, el Partido Socialista lleva, nosotros con toda la humildad pensamos que desde noviembre de 2013 UPyD forzó en el Congreso de los Diputados una votación para decir que el derecho a decidir es de todos los españoles. Pues ya creamos el primer problema al Partido Socialista, donde los del PSC se abstuvieron. Y desde ese día yo creo que los del Partido Socialista no han levantado cabeza. No han levantado cabeza porque tienen un modelo territorial para España que no se lo compra nadie, no se lo compran ni los propios socialistas. Entonces tenemos un problema territorial, pero un problema de garantizar la igualdad de toda España, no solo de un territorio que está todo el día crispando y tensando la cuerda con el gobierno de España. El gobierno de España habla de negociaciones de 45 puntos, excepto el tema del referendo. Oiga usted, siéntese usted a hablar con todas las comunidades autónomas, no se siente usted a hablar solo con los que están todo el día tensando la cuerda. No sé, yo creo que esto los catalanes, decía la señora esta, la senadora, que por cierto, para decirlo de los GAL sin violencia física y tal, para eso quédese usted callada, que la verdad yo creo que les ha sentado mal a Esquerra Republicana de Cataluña decir que Junqueras iba a ser el que iba a negociar con el Partido Popular, porque les ha puesto al pie de los caballos en Cataluña decir que Junqueras era el dialogante, ¿no? En vez de hablar con el señor Puigdemont. Sinceramente, ellos hablan de destruir el pluralismo ideológico de las instituciones básicas catalanas. Yo me pregunto qué es eso de las instituciones básicas catalanas. La agencia tributaria catalana, que la han creado para enchufar a sus amiguetes, porque el verdadero objetivo del nacionalista no es el de nacionalista de calle que está convencido en algo que le han vendido como un producto fruto de la propaganda de los nacionalistas. No, el verdadero objetivo de los políticos nacionalistas es crear una infraestructura para colocar a sus amigos y por eso ellos quieren más competencias, más cuotas de poder para que en Cataluña ellos puedan, digamos, llanamente partir el bacalao, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos preocupa desde UPyD es que el gobierno al final ceda y le dé a los catalanes lo que quieren, que es algo parecido a los privilegios que puedan tener a día de hoy los vascos y los navarros. Gonzalo, yo primero quería agradecerte que no me hayas preguntado antes en el segmento de Podemos por ellos, porque para mí Podemos son como lo que para los curros es ISIS, que lo llaman los enemigos de todo lo bello. Entonces Podemos, que es para mí los enemigos de todo lo bello en España, son verdaderos enemigos de España. Son gente de la que no quiero ni hablar, con lo cual prefiero... Por eso no lo he dicho, con lo cual como ya sabía que lo que pensabas, por eso no lo he dicho. Has hecho muy bien. Y siguiendo con enemigos de todo lo bello y enemigos de España, pues nos encontramos con el tema de los separatistas, ¿no? Claro, en un abanico de escenarios
en el que el 0 es la independencia absoluta de Cataluña y gestionada además por esta ultraizquierda, y el 10 es la eliminación completa de la autonomía y la recuperación de competencias y la recuperación sobre todo para el Estado central de muchas de las competencias, que yo creo que sería lo óptimo, las conversaciones que se puedan llegar a producir están entre el 2 y el 2,5 o el 3. Entonces, cuando decimos que es bueno que el Estado dialogue, que el gobierno dialogue con los separatistas, que haya conversaciones, porque eso es el principio de todo buen entendimiento, no me parece mal, siempre que estemos hablando de tendencias más hacia el 6 o el 7 o el 8. Es decir, aquí no hay que hablar de los 45 puntos que dicen los nacionalistas que quieren. Aquí no hay que hablar del corredor del Mediterráneo, que es una vía de escape, por la que, por supuesto, apuesta Ciudadanos, y que es una manera de desconectarse ya físicamente del resto de España. Aquí no hay que ceder lo más mínimo en las pretensiones del señor Puigdemont y de toda su Cámara de traidores de España, que no son otra cosa. Son traidores desleales que merecen ser procesados solo por eso. Aquí lo que hay que es exactamente lo contrario. Hay que empezar a inhabilitar a los separatistas. Hay que empezar a aplicar la ley contra ellos. No contra Cataluña, no contra la región. La región no es la que pide. No es Cataluña la que pide nada. Son los políticos separatistas. Y contra esos es contra los que hay que actuar con total contundencia. Entonces, si hay diálogo con ellos, el diálogo tiene que ser, como digo, de cómo vamos a acabar con ellos. No hay otro tipo de diálogo posible. Porque si empezamos a ceder, después de estos años de presión que han ejercido sobre el resto de los españoles, entonces estamos premiando al que se porta mal. Y estamos castigando a las demás comunidades autónomas que han tenido un comportamiento leal con el resto de España. Sería absolutamente intolerable que después de haber aguantado todos estos años de esa manera tan rajoyana de dejar que el problema siga para adelante y darle patada para adelante para no resolverlo, acabáramos cediendo en 43 de los 45 puntos, que es más o menos lo que vino a decir el señor Rajoy el otro día, que está dispuesto a hablar de todo menos de la votación o del referéndum. Pues no, señor, no se puede hablar de ninguno de los 45 puntos, precisamente porque le ha hecho usted rehén. Y no se puede hablar con atracadores, no se puede hablar con terroristas políticos, en este caso, no estoy atribuyendo ningún delito de sangre. No se puede ceder lo más mínimo, porque si lo hacemos ha sido una derrota de todos los españoles, incluidos los catalanes, que no son separatistas. Yo creo que llegamos tarde, o llega ya tarde el Estado, o sea, el gobierno, pues, el problema ya está, la caja de Pandora está abierta y es muy difícil volver a meter todos los males dentro, y además ellos lo saben y están creando ese estado paralelo para que cuando tengan que negociar, porque a mí no me preocupa si hablan o no hablan, sino de qué van a hablar, y cuando tengan que negociar ya está hecho. Es decir, que prácticamente tengo un amigo que es registrador de la propiedad, que antes tenían parte de la recaudación de ciertos tributos que se los han quitado. Ellos lo hacían con 4 personas, la Generalitat va a necesitar 80 personas, o sea, el clientelismo que antes se mencionaba por aquí es importante, o sea, y es un asunto de políticos. Unos políticos utilizan todo de la independencia para tapar la corrupción, que son los de Convergencia, y los otros lo hacen, pues bueno, porque creen, hay cierto romanticismo y creen mucha gente que la independencia es su sueño dorado, y otros porque políticamente les va a interesar, y a la hora de sentarse a negociar con el gobierno de Madrid van a tener mucha más fuerza. Rajoy lo va a tener difícil, porque va a tener que ceder muchas cosas. Y eso hay que asumirlo, porque el problema está ahí y se llega tarde. El 7º de caballería aquí no va a funcionar. ¿Por qué hay que asumir? Bueno, pues ya lo veremos, porque va a estar ahí. Tú no lo sumas, pero eso va a a estar ahí. La negociación va a estar ahí. Me gustaría... puedes creer en nada. Sí. Modera el tono, José Luis, por favor. Me gustaría que antes de morirme España no hubiese hubiera deshecho. ¿Qué he dicho para que modere el tono? Déjame que hable. Nadie te interrumpe cuando hables. Venga, a ver, vamos a las ideas, venga. Te veo un poco crispado. Aquí tenemos... Vamos, venga, Esparza, aquí tenemos un problema serio, y es el siguiente. El gobierno de la nación no es consciente de que gobierna una nación, que debe tratar por todos los medios, porque es su obligación, de que siga existiendo. Hemos creado una cultura política en la que se da por sobreentendido que la nación puede deshilacharse, porque al fin y al cabo estamos metidos pues en un mundo europeo, en el occidente, en la mundialización, no sé qué, y por tanto el concepto de nación es eternamente lábil. El problema es que si el concepto de nación es eternamente lábil, la comunidad política desaparece, y si la comunidad política desaparece, la democracia no vale nada. Durante mucho tiempo se ha estado diciendo que el problema del separatismo era que querían dinero. En esta mesa lo hemos oído 1000 veces, una discusión permanente. Esto lo que quieren es dinero. No, lo que quieren es la independencia, pero se lo han dicho siempre.
Lo que quieren es la independencia, y después de una generación y media de bombardeo mediático y de construcción de una cultura propia, están cada vez más cerca, porque han construido una sociedad en buena parte a su medida. Pero, por ejemplo, Esparza, Artur Mas siempre ha querido la independencia, porque hay un famoso extracto de comienzos del 2000, él decía que él no quería la independencia. ¿Jordi Pujol no ha querido nunca la independencia? Bueno, Jordi Pujol... Bueno, no, sí. es el discurso nacionalista. Es lo mismo que el separatismo vasco. Arzallus quería la independencia en 1978, ni se atrevía a soñar con ella. Pero la quería. 20 años después, sí, claro. Bien, entonces, aquí hay un problema de fondo, que es seguramente el que hay que romper y que es el más grave de todos. Hemos construido una democracia que no reposa propiamente sobre la soberanía nacional, sino sobre la intermediación de los partidos. Dentro de esa intermediación de los partidos hemos albergado un sistema que consiste en el reparto más o menos equitativo del pastel, incluidos los puestos fundamentales en las empresas públicas o privatizadas, donde han entrado desde el principio los partidos nacionalistas y separatistas. Todo eso ha creado una red de intereses económicos, políticos, de todo género, tan estrecha y, por cierto, con tanto dinero ventilándose, limpio y sucio, que desmontarlo es muy complicado. Si alguien piensa que el problema que tiene el gobierno de España con el gobierno catalán simplemente es de impericia negociadora, es que no entiende lo que está pasando. El problema que tiene es que Cataluña es un pozo de corrupción no solo del separatismo catalán, de toda España, de toda ella. Y así llevamos muchos años. Y lo último que hemos averiguado, por cierto, a propósito de las vinculaciones de personajes muy notables de la vida española con la red de corrupción de los Pujol, lo avala. ¿De ahí cómo sales? Pues en realidad solo hay una opción, arriesgándote a tener un conflicto, porque cuanto más tiempo tardes en asumir que vas a tener un conflicto, más grave será el conflicto que vendrá inevitablemente. ¿Y eso qué es aplicando la ley? Eso significa que el gobierno tiene que aplicar ya la ley, porque para eso es el poder ejecutivo. No puede correr a esconderse detrás de las togas, eso es otro poder distinto. Hay tres poderes, el que le corresponde al gobierno de la nación es el ejecutivo. No lo quiere hacer por las razones que hemos enunciado. Cuanto más tarde, entonces más irreversible será el camino. Venga, completamos esta ronda con Aarón. Cuando veo a un nacionalista enfrentarse a otro, me produce espanto, porque se retroalimentan. Y al final los que acabamos sufriendo somos los españoles. Vamos a ver, yo amo profundamente este país. Profundamente, desde mi escritorio a la parte más, yo qué sé, a Finisterre, ¿vale? Amo profundamente España, pero más amo la completa y total voluntad de todos los españoles. Si ellos quieren camuflar el independentismo como algo de izquierdas, les digo que al menos no mientan, porque la izquierda jamás es nacionalista. La izquierda tiene un principio fundamental internacionalista, y la izquierda no puede permitir, como está permitiendo en parte, lo que está pasando en este país. Creo que la izquierda tiene una responsabilidad enorme que tiene que atajar de manera inmediata, y lo de Rajoy ya ni lo hablamos. Aplíquese la ley, simplemente. Vais a permitirme que lo diga de otro modo. Decía Francisco Umbral que del español se puede sacar un cuchillo o un soneto. Nací siendo español, moriré lejos, en Oslo y frente al mar para más señas. Jugué en el corazón de las cigüeñas y lloro como lo hacen los conejos. Crecí para llenarme de pellejos la juventud escrita sin reseñas, y arropé con las lunas más pequeñas las infantiles caries de los viejos. Nací siendo español y aún me gusta, pues no hay país que me entretenga tanto ni convicción de que la vida es justa. Y cree el avaricioso que es un santo, y el hombre bueno dice que no asusta, y ser un español no es para tanto. Bueno, venga, con este soneto. A ver, nos ha dejado a mí absolutamente sorprendido. Bonito, por cierto. Venga, Cristiano. Solamente decir que, hombre, no creo que llegamos tarde, porque claro, si no ya tirábamos la toalla. En política estamos para poner soluciones, y en España lo que hay que hacer es cumplir la ley. Lo que sí es verdad que estamos actuando tarde, que la ley ya la pidió UPyD que se cumpliera. Yo creo que el artículo 155 y que el gobierno usase todos los instrumentos que tiene el Estado de Derecho allá por febrero de 2014. O sea, todavía ya ha llovido desde aquella fecha.
El problema, hablaba el compañero de los intereses económicos, la red de intereses, ¿no? Creo que decía. De acuerdo, eso es un problema, que existe una red de intereses, pero hay otro problema muy grande, que ni el gobierno, ni los partidos, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, ni Podemos, tiene una idea de España, una idea territorial que defender, sobre todo defendiendo la igualdad, porque si el gobierno tuviese un respaldo parlamentario amplio de Ciudadanos también y de PSOE, y si el gobierno tuviera la convicción de defender la igualdad de todos los territorios de España, esto se hacía con mucha más comodidad. El problema, decía anteriormente en el bloque anterior, que los intereses electorales son pasajeros. España ahora mismo vive en un interés electoral perpetuo, porque como nadie sabe cuándo va a haber las próximas elecciones generales y todo el mundo se dedica a predecir, unos dicen que en noviembre, otros dicen que en verano, que no hay presupuesto. Entonces el problema es que ahora los partidos políticos actúan durante todo el año como si estuvieran en elecciones, porque como nunca saben cuándo se van a convocar, están todo el día con el cálculo electoral. Y para resolver el problema de Cataluña no hace falta cálculo electoral, hace falta ambición, ambición de país, ambición de Estado, ambición de defender la igualdad. Hacen falta principios. Creer en la igualdad de los españoles. Creer en la igualdad de los españoles es clave, y eso es a día de hoy. Pero la derecha no tiene principios, principios, no puede sacar esto adelante. No, pero que vivimos ya en una campaña electoral constante pensando que puede ser las elecciones pasado mañana si gana Pedro Sánchez en el PSOE, o puede ser las elecciones porque no hay presupuestos, y entonces los partidos ya no piensan los problemas con una visión a largo plazo, piensan de los problemas con una visión pensando en los próximos comicios. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si les parece. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurre en Cataluña, porque desde luego día sí día también parece ser que vamos a estar hablando de lo que viene de esa comunidad autónoma. El pasado fin de semana, más concretamente el sábado, a buen seguro que les ha llegado a sus oídos, han visto imágenes, esa multitudinaria, es cierto, es innegable, manifestación que hubo por el centro de Barcelona. Ahí vemos imágenes en las que 160.000 personas, según la Guardia Urbana, 300.000, según los organizadores, decían basta de excusas, acojamos ahora. Es una manifestación donde se instaba a la Generalitat, entiendo que también al Gobierno de España, y por último a la Unión Europea, cambiar su política respecto a los refugiados. Se iniciaba a comienzos de primera hora de la tarde y en principio lo que les digo era reivindicar. Y ahora van a ver los medios de comunicación cómo todos se hacían eco de esta manifestación que pedía que se acogiese a las personas que huyen de los conflictos en sus países, de la guerra, del terrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, con banderas fíjense, el país, clamor multitudinario para acoger, a los refugiados. También más prensa de nuestro país hacía eco. Cataluña pide acoger refugiados ya. Era importante, incluso periodistas que habían estado detrás de la convocatoria, como por ejemplo Jordi Évole decía: Barcelona desbordado por el lema queremos acoger, Unión Europea reacciona ya, no nos deis más vergüenza, y juega ahí con la Unión Europea, vergüenza, era lo que decía este tuit de este presentador de La Sexta. Bueno, lo cierto es lo que les decíamos al comienzo, es que vamos a analizar, sin tapujos, en este programa, y vamos a debatir sobre los refugiados. Porque si bien es cierto que muchos de ellos, a buen seguro, no sé hasta qué punto los porcentajes, a ver si alguien nos lo puede decir, vienen huyendo de situaciones de conflictos bélicos, de tiranías, del terrorismo, y vienen buscando una segunda oportunidad para sus familias, para ella, para él, para sus hijos. La realidad es que hay muchos otros, y eso no se dice, solo se cuenta la primera pata, que no vienen con los propósitos de iniciar una nueva vida, que no vienen con el propósito de adaptarse a las sociedades, a los códigos de conducta que hay en Europa, en España, por ejemplo, todo lo contrario. Y hay un tercer eslabón, que hay algunos que vienen para cambiar las sociedades donde he vivido, y un cuarto que diríamos que es incluso directamente para atentar. No lo digo yo, son los hechos. En La Gaceta y en esta televisión lo hemos venido denunciando desde agosto de 2015, cuando empezó esta crisis de los refugiados. Hemos pedido a nuestro compañero Pepe García Saavedra de La Gaceta que nos lo explique. Así que, Pepe, buenas noches. Cuéntanos someramente qué ha pasado desde agosto del 2015 con algunos episodios que muchos medios de comunicación omiten deliberadamente. Cuéntanos, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Hace aproximadamente 2 años comenzaba la peor crisis migratoria vivida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas llegaban al viejo continente desde varios países musulmanes en guerra, tras el estrepitoso fracaso de las primaveras árabes, unas revueltas promovidas y financiadas principalmente desde Washington.
Las élites europeas acuñaron entonces el lema Welcome Refugees, invitando a los inmigrantes a jugarse la vida cruzando el Mediterráneo para llegar a territorio comunitario. Los refugiados respondieron al efecto llamada de Merkel y sus socios y el caos se instauró de manera inmediata. Los demandantes de asilo, casi en su totalidad hombres musulmanes, se instalaron en centros improvisados y levantaron campamentos como el de Calais. Precisamente en Francia ha sido uno de los grandes países más castigados por la crisis migratoria y golpeado directamente por el descontrol en las fronteras. Salah Abdeslam, el único terrorista en custodia policial por los atentados de París, recorrió la ruta de los Balcanes hasta en 2 ocasiones. Y no solo él, los 2 hermanos sirios que atacaron la sala Bataclan entraron en octubre de 2015 como refugiados desde Grecia y los encargados de atentar en el metro y el aeropuerto de Bruselas también ostentaban la condición de demandantes de asilo. En Alemania, por otro lado, Salzburgo, Berlín o Ansbach, allí islamistas radicales aprovecharon de la crisis migratoria para entrar en Europa y atentar. Ya lo advirtió el Servicio Federal de Inteligencia germano el pasado mes de diciembre. El diario Die Welt tuvo acceso a un informe de la inteligencia del país en el que se alertaba de que el Estado Islámico estaba instruyendo a sus militantes para colarse en Europa y atentar. Una información además refrendada posteriormente por el jefe de la Guardia Costera, Vincenzo Malone. Pero no todo han sido ataques terroristas. En estos últimos 2 años se ha registrado un repunte de los delitos sexuales, en especial en países como Austria y Alemania. En Colonia, en la víspera del Año Nuevo de 2016, se denunciaron miles de casos de agresiones sexuales por parte de inmigrantes árabes. Por cierto, que poco después se supo que la empresa encargada de la seguridad ese día había contratado a decenas de refugiados por 5 euros la hora. Pero si ha habido un asesinato que ha conmocionado a la sociedad alemana, ese es el de Maria Landenburger. La joven de 19 años y estudiante de medicina fue violada y asesinada por un refugiado afgano mientras regresaba a casa de una fiesta. La víctima era hija de un alto cargo de la Unión Europea y en su tiempo libre trabajaba como voluntaria ayudando a los refugiados. La sociedad alemana en ese momento mostró su repulsa al crimen y la política migratoria de la canciller Angela Merkel. Estos son solo algunos de los ejemplos de los numerosos casos de violaciones, asesinatos, agresiones, ataques a cristianos o adoctrinamiento yihadista que se practican en estos centros de refugiados. Una situación insostenible que durante casi 2 años solo la Gaceta e Intereconomía han denunciado. Cada uno de esos crímenes no es sino la confirmación del fracaso absoluto de las tesis del multiculturalismo. Bueno, gracias Pepe, por cierto, y muy buenas noches. Excelente informe de lo que se ha venido contando y desde luego por qué estas noticias, muchos medios de comunicación las esconden, muchos políticos no hacen referencia. ¿Por qué no se habla de la islamización progresiva de Europa, los peligros que traen los refugiados? Porque es muy bonito aquello de abrir las fronteras y acoger al necesitado, incluso el Papa Francisco, como no puede ser de otra manera, lo dice. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué nadie se atreve a abordar ese análisis en profundidad? Nosotros sí lo vamos a hacer. Antes nos vamos a conectar con nuestra redacción, con nuestra compañera Cristina Ramos, para que nos diga qué es lo que están diciendo todos ustedes, sobre todo a través de WhatsApp, porque son incesantes. El Islam siempre avanza cuando el cristianismo es obviado, dice por ejemplo este espectador. Cristina, cuéntanos qué opinan nuestros espectadores en las redes sociales. Cristina, no sé si nos escucha y puede darnos algún WhatsApp. Adelante, Cristina, buenas noches. Pues sí, Gonzalo, ya hemos recibido algunos de los mensajes sobre esta entrevista a Gary Durán. Por ejemplo, nos dicen, ha renunciado porque tiene dignidad, moral y espíritu, justo lo que le faltaba a los palmeros de Rajoy. El Partido Popular ha traicionado al votante de derecha, nos dice otro seguidor. El señor Rajoy es un tibio, ha arruinado al Partido Popular, no te votaremos nunca más. Sobre el juego de las sillas que han tenido en Podemos en el Congreso, también nuestros usuarios han comentado en las redes y nos llegan mensajes como este. Lo único que saben hacer los políticos de Podemos es tocar las palmas. Dan pena. Errejón, a contar cromos, que era justo lo que tú querías. Viva la coherencia. Y por último, este tema de Cataluña que acabábamos de abrir en el último bloque, también nos han llegado algunos mensajes. ¿Hay algún político que piense ante todo y sobre todo en España? Nunca se debe dialogar con un chantajista porque siempre te pedirá más. Ni secretos ni públicos no debe el gobierno tratar nada con los separatistas. Artículo 155 ya. Y por último, nos lanzan una pregunta. ¿Existe en España algún político verdaderamente patriota? Pregunta que desde luego intentaremos de responder después de la publicidad aquí en el Gatalagua. Gracias, Cristina. Minuto y medio y estamos de vuelta. ¿Se ha visto?
Aquí seguimos, 11:30 de la noche. En el Gata-al-Agua hacía este gesto de que decía que les iba a dar el balón para hablar de este melón que hemos abierto sobre el asunto de los refugiados, porque sí que es cierto que lo que les comentaba, no se ha hablado de otra cosa este fin de semana, de esa manifestación multitudinaria de miles y miles de ciudadanos de Cataluña y entiendo que del resto de España que acudían a Barcelona para esa manifestación de queremos acoger. Basta de excusas, pero ¿saben todos los que estaban ahí qué es el fenómeno de los refugiados? ¿Qué hay verdaderamente detrás? Saben que no solo es gente que huye de una guerra, sino que todo lo que hay y los peligros que conlleva. Por cierto, los que hablamos de todo esto ya saben ustedes cómo se califica a quien vaya en contra de la opinión dominante. Pero bueno, Esparza, tú ya estás acostumbrado a que te tilden de diversas maneras, con lo cual sigamos. Más diversas. Venga, el otro Esparza. día un señor me llamó masón, que era una cosa que no me había llamado nadie nunca y estoy muy orgulloso de él. ¿Por qué te llamaron masón? No tengo ni la menor idea, porque además, en fin, cualquiera que... Pero la gente es así. Vamos a ver. Venga. Yo querría empezar por denunciar la gigantesca falsificación de la realidad que estamos viviendo. Un refugiado es un refugiado, es decir, una persona que huye de una situación objetiva de persecución o de desolación, sea por guerra, sea por persecución política, etc. Un inmigrante no es un refugiado. Un refugiado migra, pero un inmigrante no tiene por qué ser un refugiado. En el caso concreto de las masas humanas que hemos vivido en el último año y medio en Europa, consta, según los cálculos de las ONGs, que son los más generosos, que no más del 32%, varía la cifra en función de la fuente, de los que han llegado son propiamente refugiados. El resto es inmigración socioeconómica. A partir del momento en el que tú concedes a todo el que llega, sea o no refugiado, el mismo derecho de asilo que al refugiado concierne, te has cargado el derecho de asilo, porque sencillamente no sirve ya para nada, puesto que a cualquiera se le da sin tener derecho a ello. Hemos conseguido cargarnos el derecho de asilo gracias a Angela Merkel, entre otros que luego contaré. El resultado ha sido absolutamente caótico y además objetivamente nocivo, porque significa la entrada de un flujo de personas que no puedes controlar. No puedes controlarlo porque no sabes quiénes son. En el caso concreto de los refugiados, la tradición, y creo que es irrenunciable y que es una institución muy benemérita del derecho europeo, es acogerlo y solucionarle sus problemas hasta que pueda volver a su casa. Lo que estamos viendo es el intento de realojar masivamente en Europa a todo lo que entra, sea quien fuere. Es evidente que con la esperanza más o menos cierta de que vas a poder conseguir darle un trabajo suficiente para compensar la decadencia demográfica europea. Cuando empezó la ola, Frontex, no Gaceta, no el Gato al Agua, Frontex, Agencia Europea de Fronteras, informó a todos los medios de comunicación y a todos los partidos políticos de que el Estado Islámico, allá donde había ocupado comisarías de policía en las ciudades que iba tomando para sí, había o robado o fabricado pasaportes y que había no menos de 30.000 desaparecidos, pasaportes desaparecidos de los que se había provisto a gente que venía para acá. ¿Eso quiere decir que hay 30.000 terroristas? A lo mejor no. Lo significativo es que nadie quiso informar sobre el asunto, nosotros y dos más, y nos llevaron de todo por contarlo. ¿Por qué? Amigo mío, ¿por qué? Desde el principio hemos visto una operación mediática extraordinaria destinada a hacer pasar a todos los inmigrantes como refugiados y además a hacer creer a la gente de que nuestra obligación era realojarlos inmediatamente en nuestras sociedades. Sociedades que, por cierto, llevan muchos años viviendo una crisis atroz. Bien, pongo solo unos datos y ya está, que a lo mejor permitirá entender por qué. Desde la primavera de 2015, la División de Población de la ONU, en su web lo tiene puesto, insta a Alemania, Italia y Japón, en el caso concreto de Europa, Alemania e Italia, a compensar su déficit demográfico con una incorporación masiva de mano de obra extranjera para poder pagar sus cuotas de la seguridad social y de paso bajar el salario mínimo interprofesional, cosa que vendría francamente bien. Acto seguido se plantea la entrada del yuan en la cesta mundial de divisas, la necesidad de competir con China, y aquí que de repente pues es muy útil encontrar a alguien que te va a permitir competir, es decir, que tu gente cobre menos para poder competir con otro mercado donde la gente cobra menos. Y al final todo ha sido la tormenta perfecta, eso más los intereses evidentes de muchos por disolver lo que queda de identidad europea. Es lo que hemos vivido.
Ahora la situación objetiva, ¿cuál es? Sociedades que ya tenían un problema serio de integración de la segunda y tercera generación de inmigrantes, que es un problema distinto al de los refugiados, distinto al de esta ola de inmigración, pero que han venido a converger. Esas sociedades ahora tienen que digerir una masa de población que no pueden digerir. Y todo ello con la cobertura política y mediática de un desorden establecido que, como hemos visto en el caso de Colonia y en tantos otros, prohíbe informar sobre la realidad. Entonces, bueno, Esparza, cuando tú ves imágenes como la manifestación del pasado sábado, donde había en torno a 100.000, bueno, da igual las cifras porque saben que nunca... 160.000 han dicho. Muy bien, 160.000, la Guardia Urbana, los organizadores, más de 300.000. Bulema Culli, queremos acoger, basta de excusas. ¿Qué piensas? ¿Qué te suscita esta manifestación, esta riada de gente? Pienso que está mal que no saquen las otras pancartas que decían españoles fuera a venir refugiados, que eso también hay que contarlo. Es decir, al final la cosa consistía fundamentalmente en eso. Y eso lo contaron allí. En fin, hemos visto todos en Twitter, por otra parte. Tampoco es ninguna invención, ¿no? Y en segundo lugar, quiero recordar que en España es un país donde el problema aún no lo tenemos planteado. Porque la mayor parte de la inmigración que ha venido ha sido, uno, ordenada, y dos, culturalmente bastante compatible con nuestro país porque ha sido inmigración hispanoamericana. Entonces, cuando te viene un montón de gente que encuentra trabajo mal que bien y que tiene tu concepto del pecado y que tiene tu concepto, que es cosa muy importante para la integración, y que tiene tu misma lengua, la integración no suele ser un problema. No tiene nada que ver con la situación que se vive en la periferia de París o en la periferia de Ámsterdam. Venga, Cristiano e Iván pedían la palabra. A ver, se están mezclando muchos temas y es verdad porque algunos los mezclan desde las propias imágenes de la manifestación, porque vemos símbolos independentistas hablando de un tema muy serio como es el caso de los refugiados. No podemos mezclar cosas. Un terrorista no es un refugiado. Un refugiado vive una situación dramática y un terrorista sabemos todos a lo que van o a lo que vienen a sembrar el terror en nuestra sociedad. Y ligar los dos temas me parece complicado. Tampoco podemos mezclar, por ejemplo, las personas que saltan la valla en Melilla, que ahí tenemos que tener una política europea de actuar en los países de origen. No podemos mezclar temas y tampoco podemos caer en estas campañas publicitarias como el cartel que hay en el Ayuntamiento de Madrid de Welcome Refugees que decían anteriormente. Porque yo cada vez que veo el cartel pienso en las medidas que se está tomando de verdad. Y me pregunto en mi propio ayuntamiento qué hace. Mi ayuntamiento anuncia que va a poner viviendas para los refugiados y luego no las pone. Y al final queda todo en la publicidad. Y no, esto es un problema serio que Europa, y ahí digo, Europa tiene que afrontar. Yo soy un gran defensor de la Unión Europea, pero creo que la Unión Europea aquí no está actuando. Nuestra eurodiputada Maite Pagazaurtundúa trabaja con los temas de refugiados y Europa no está sabiendo reaccionar ante una crisis humanitaria importante. Entonces, creo que es importante dejar claro que no podemos mezclar los problemas de inmigración, no podemos mezclar el terrorismo, no podemos hablar de refugiados, que es una situación dramática. Yo no creo que nadie abandone su país por una guerra, por buscar oportunidades en Europa. La gente abandona su país y deja su casa, tiene que ser traumática esa decisión. Entonces yo sí que creo que aquí Europa tiene que actuar, creo que hay que hacer políticas de inmigración, creo que hay que hacer una política de refugiados europea decidida y no estos carteles de Welcome Refugees como si eso solucionase algún problema. Eso lo único que causa es cierta risa a los que sabemos que no están haciendo nada en el fondo y cierta tristeza también a la hora de saber que hay un problema en Europa que nadie está trabajando sobre eso. Perdón, solo una pregunta. Cuando en UPyD decís una política decidida, exactamente para decidir qué. No, Europa lo que no puede permitir es esas imágenes de refugiados en los campos de concentración, estos campos de acogida, de refugiados que estamos viendo en la tele todos los días. Europa ahí tiene que buscar una política, pero para solucionar todos los problemas, eso de decir no somos capaces de acoger y entonces cerramos fronteras y os quedáis todos fuera, no creo que sea el ejemplo de la Europa solidaria, esa Europa que ha construido el estado de bienestar que todos estamos a día de hoy. Esa Europa solidaria que nosotros queremos enseñar hacia el mundo, tiene que poder resolver un problema. Quieres decir de incorporación masiva. Bueno, es que es importante saber exactamente a qué os referís. Desde el mundo político, cuando decís hay que adoptar una política decidida, porque decididos nosotros todos, pero... Yo sé perfectamente que es un tema muy complejo, pero lo que no podemos hacer en la política es tirar la solución fácil de levantar muros, levantar fronteras, como quieren hacer algunos. La solución es más compleja, por supuesto, pero lo que no podemos hacer es negarnos ante un drama migratorio. Lo que no podemos hacer es, ante el temor de desestabilizar nuestro sistema, no vamos a dar una solución solidaria cuando Europa ha sido siempre el
el ejemplo de solidaridad, cuando la base de lo que es la Unión Europea es la solidaridad. Por eso me hace mucha gracia cuando hablamos de Cataluña, de su independencia, no caben en el marco europeo, porque el marco europeo está basado en la solidaridad, y el tema de los refugiados es una cuestión de solidaridad que nosotros no podemos mirar para otro lado, y es un problema que está en nuestras fronteras. Bueno, venga, Iván, a ver. Yo, varios puntos, ¿no? Primero, viendo las imágenes de esta manifestación de Barcelona auspiciada por los separatistas, a mí me parece que están de psiquiátrico, ¿no? O sea, que los mismos que quieren separar sean los que quieren acoger todo el mismo fin de semana, me parece completamente absurdo. O sea, están diciendo que quieren separar y que quieren segregar al resto de españoles, pero que quieren integrar y acoger a gente que viene más lejos. Es, de verdad, de hacérselo mirar, de psiquiátrico. Segundo, todos estos del Welcome Refugees, incluso ellos mismos, los de esa manifestación, yo les sugiero que... Mira, ahí dice tancaremos el CIE, cerraremos el CIE, sí, claro, el Centro de Internamiento de Extranjeros, que es donde saben que están yendo, por ejemplo, los inmigrantes que están llegando a Ceuta estos días y a Melilla, ¿no? Bueno, lo de Welcome Refugees a mí me recuerda un poco a lo que pone muchas veces en las alfombrillas de los pisos cuando llega a una casa alguien, ¿no? Que pone Welcome. Entonces yo les instaría también a todos ellos, que son 160.000, pues a que pongan el cepillo de Welcome en la puerta de su casa y acojan cada uno un refugiado. Porque, claro, cuando dicen que los queremos acoger, ¿dónde los vamos a acoger? O sea, ¿dónde exactamente están pensando que les vamos a meter? ¿Quién se va a ocupar de ellos? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de estas personas que están llegando? Pues yo creo que si hay 160.000 personas, separatistas en este caso además, en Barcelona, dispuestos a acoger a refugiados, pues que cada uno se ocupe de uno y se haga responsable de uno, lo acoja en su casa y le ponga esa alfombrilla de welcome a su refugiado particular, y eso es una buena manera de afrontar el problema. Tercero, este tema de la inmigración es un tema complejísimo, sean refugiados o sean inmigrantes socioeconómicos. El mundo tiene unos 7.000 millones de habitantes y no todos caben en Europa y desde luego no todos caben en España. Entonces, ¿cuál es el límite que nos podemos poner? Porque claro, si vamos a ser solidarios hasta el infinito, podríamos recoger hasta 7.000 millones de habitantes en las fronteras de Europa. ¿Acogemos a los 7.000 millones? ¿Acogemos 6.000 millones? ¿Dónde está el límite? Porque además muchos de estos vienen desde muy, muy lejos. Esparza estaba haciendo antes mención a que en España hemos acogido inmigración hispanoamericana que se ha integrado bastante bien. Y es que yo creo que las naciones tienen derecho a decidir cómo, cuándo y por qué aceptan inmigrantes. No es un derecho el del inmigrante, el derecho es el de la nación que acoge. Y por cierto, si la nación decide acoger un cierto número de inmigrantes, yo siempre recuerdo y pongo el ejemplo de la política que hay en Estados Unidos, que cada año decide un número concreto de inmigrantes que va a acoger con papeles, pero segmentados por profesión. Este año vamos a acoger 7.544 programadores informáticos, 8.522 fontaneros, 55.000 electricistas con cierta capacitación. Y eso es un derecho de ese país a acoger. Bien, si España ha decidido acoger un cierto número de inmigrantes y ha acogido a algunos hispanoamericanos que se han integrado muy bien, ha acogido a otros europeos que se han integrado bastante bien, es porque tienen algo en común, una cultura común, o bien una aproximación, una proximidad geográfica. Estos inmigrantes que vienen de tan lejos han dejado pasar otras oportunidades maravillosas para escapar o para integrarse en otros países. Pongo por caso todos los países del Oriente Medio, que tienen una cultura parecida, que tienen una religión parecida, que tienen unos índices de prosperidad económica elevados. Estoy pensando en Arabia Saudí, estoy pensando en los Emiratos, estoy pensando en muchos otros países que les podrían haber acogido también. ¿Por qué se pone toda la responsabilidad de esta inmigración sobre Europa, cuando Europa no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que ha pasado en ese país, en esos países? A lo mejor resulta que los que tienen más responsabilidad para acoger a estos inmigrantes son aquellos del perímetro de los países donde ha sucedido esto, que teniendo, como digo, una cultura parecida, una religión parecida, no han hecho nada por evitar situaciones desastrosas, o a veces incluso las han fomentado, que están dando lugar a muchos de estos inmigrantes. Y por último, a mí me parece que somos bastante solidarios en Europa, Cristiano. Yo creo que lo hemos sido durante mucho tiempo. Pero también tengo el temor de que un exceso de buenismo nos lleve a acoger de manera absolutamente irresponsable a un número de personas que no podemos acoger. Porque es que además en España ya hay 5 millones de refugiados, que son nuestros parados. Y nadie habla de eso. Tenemos suficientes parados, suficientes familias, suficientes personas que lo están pasando mal aquí, como para hacer manifestaciones como la de Barcelona todos los días. Y para pensar cómo vamos a ayudarles todos los días. Y cuando hayamos resuelto ese problema y no tengamos en España ningún refugiado de los nuestros, entonces quizá podemos empezar a abrir nuestras fronteras y empezar a pensar si queremos admitir refugiados de más lejos. Bueno, antes de dar a los que quedan, me gustaría, la semana pasada emitíamos aquí en Intereconomía, en exclusiva en televisión, un reportaje de Kake Minucha en Irak, donde entrevistó a un español que estaba en una milicia luchando contra el Estado Islámico, y decía la siguiente advertencia sobre el flujo de refugiados que está llegando a nuestro país. Ojo,
porque yo creo que es un elemento interesante para el debate. Escuchen. Europa no se quiere dar cuenta de la gravedad del enemigo que se está metiendo en casa, porque aquí estás viendo que no se quiere cortar el corredor de Mosul con Raqqa, porque a Irak le interesa que se vayan todos los terroristas que se puedan para Siria, porque los que no se quedan y se marchan, pues es gente que no va a combatir contra ti y que te va a matar soldados tuyos, con lo cual se les permite tener un corredor por el que puedan huir. Bueno, a ver si podemos ver la segunda parte del corte, que era lo más interesante. Ese corredor que les permite huir hacia Siria. En Siria, Al-Assad tampoco quiere a esos terroristas del Daesh en Siria, con lo cual también hace la vista gorda y permite que sigan pasando hacia Europa. Vamos a intentar recuperarlo. Venga, Roch. Sobre lo que hablábamos, sí. A mí me ha impresionado lo de las imágenes de Ceuta, que han entrado 900 inmigrantes, creo que esta semana. La alegría que sentían eran los más patriotas, gritando viva España, gritando que feliz. Evidentemente para ellos es un mundo nuevo, es un mundo especial, pero vamos, me ha dado cierta envidia esa alegría de estar en España, cuando muchos quieren irse de España. Digo, mira qué curioso, estos se sienten alegres y felices por pisar suelo español. Pero bueno, dicho esto... Es de las pocas veces que sentimos orgullo, ¿verdad? Sí, últimamente, de ser españoles, sí, ese tipo de imágenes. Pero tienen que venir otros de fuera, sí, a veces para decir, verdad. oye, que esta tierra vale lo suyo, ¿no? Es decir, y estaban se habían cortado con las concertinas y tal, sangraban, pero estaban sumamente felices porque iban a estar aquí, no se sabe cómo. Ese es el peligro también. La entrada incontrolada, pero no solo porque dentro de ellos pueda haber pues, terroristas o gente que venga con intenciones, sino porque ellos también son víctimas de algunos aprovechados del interior. Hace poco salía un reportaje sobre tráfico de órganos. Hay muchos que venden su riñón para poder sobrevivir, porque claro, están aquí en unas condiciones nefastas y acaban haciendo barbaridades para poder vivir. Claro, la entrada, si es sin control, no sirve de nada. Hay que controlar también esa entrada para darles a ellos una vida con ciertas garantías, ¿no? Y luego Francia, que es nuestra vecina, tiene un problema gordo. Y si no lo vemos los demás países, no sabremos cómo actuar. Tiene un problema gordo con los casi 12 millones, creo que son, de islámicos que están ahí, que no, evidentemente no todos son conflictivos, pero culturalmente hay un choque y ahora estamos viendo cada 2 por 3. Y no hay barrios, guetos inaccesibles. Exacto, porque no se integran. Y todo eso son problemas sociales que habrá que resolver de algún modo. Evidentemente son diversas fases de ese problema, ¿no? Pero a mí lo de Francia me parece que hay que seguirlo de cerca. Y hay alcaldes de pueblos que piden refugiados, pero cristianos, porque dicen que si no se altera el orden social. Y eso es un problema, pero bueno, es un alcalde y sabe por qué lo dice y tal. Luego hay otros políticos que, claro, ven quizá hay votos potenciales y hacen más mangancha. Es decir, que todo eso tiene que ser una política unificada también. Me parece que el problema no ha hecho más que empezar y que como no haya una Unión Europea fuerte en ese sentido, pero organizando. Yo también eché de menos en la manifestación de Barcelona que pusieran listados para que la gente dijera, oye, yo me apunto y que vengan a mi casa 2 o 3 personas y les mantengo, me hago responsable de ellos. Esta es una solución para esa gente que también cree que hay que abrir las puertas. Hay que abrirlas, pero con el control. Tú te apuntas, dejas a tu casa una habitación para un refugiado o 2, los que te quepan, te haces cargo de su manutención y de buscarle trabajo y ya está. Eso yo creo que sí sería una solución. Aaron. Vamos a ver. Yo, al contrario que Esparza, no diferenciaría la palabra refugiado de inmigrante. Voy a intentar expresarlo. Creo que de algún modo todo inmigrante ejerce el refugio al país al que va, ¿no? Algún tipo de refugio, ya sea un refugio laboral para conseguir sacar adelante a la familia. Pero es un término jurídico, no puedes hacer. No, ya lo comprendo, pero de alguna manera sí que existe la necesidad de refugiarse, ¿no? Todos tenemos esa necesidad, mi querido Aaron. Ya sea laboral, ya sea porque huye de la guerra o para expresar su condición sexual o simplemente pues para poder hablar, ejercer la libertad de expresión, ¿no? Hay muchos tipos de refugio y a mí diferenciar a unas personas que sufren de otras me parece que podría ser un error. Sin embargo, por otro lado, pienso, estamos otra vez ante un ejercicio de hipocresía española y europea brutal, de doble moral que algún día tendremos que hacérnoslo mirar, porque nos estamos empezando a parecer a Estados Unidos en esto de la doble moral. Y me explico. Somos solidarios, pero echamos a las personas de sus casas
las expropiamos sus casas, porque no pueden pagar un dinero que el banco les prestó a sabiendas de que no podrían pagarlo. Y no nos importa que diariamente españoles sean echados de sus casas. Somos solidarios de cara a la galería, que me parece extraordinario, porque yo estoy más en tu posición, creo que a ningún ser humano se le tiene que dejar abandonado a la suerte en tus fronteras. Creo que la humanidad está por encima de cualquier otro tipo de interés, pero al margen de eso, somos solidarios y echamos a las gentes de sus casas. Somos solidarios, pero permitimos que en Madrid, por ejemplo, haya 4.500 personas que viven en la calle. No les damos refugio. No ponemos en el Ayuntamiento de Madrid bienvenidos refugiados y metemos a las 4.500 personas que viven en Madrid dentro del Ayuntamiento. Yo creo que un buen lugar para esto sería el Palacio de la Moncloa. Tiene un espacio extraordinario para hacer refugio de toda la gente que lo pasa mal. Somos solidarios, pero sin embargo en Barcelona, que se están manifestando, no cuidan a su gente, que tienen 2.500 personas viviendo en la calle. Yo he estado trabajando y he vivido muy de cerca el realojo que hemos hecho en España a las personas refugiadas, y tenemos que estar en gran parte bastante orgullosos. Y no deberíamos empezar a preocuparnos ni a trasladar el sentido del miedo, aunque pueda ser cierto que entre alguien sin lugar a dudas, pero creo que al margen de creo que las instituciones hay que dejarlas trabajar, y que en la medida de lo posible trasladar esta sensación del miedo a la ciudadanía no es muy bueno, porque luego al final se generan otros problemas como consecuencia de este miedo. De no informar cuando hay problemas, ¿no? No he dicho eso, Esparza. Bueno, un momento, la segunda parte de ese corte que les decía de Simón de Montfort, que es lo importante, ¿no? De cómo, insisto, en Irak no quieren evidentemente a los terroristas del Daesh, les dejan pasar hacia Siria. Bashar al-Assad, que es quien lleva las riendas de momento del país, dice que tampoco los quiere, con lo cual hace la vista gorda, y para acabar yendo hacia Europa, y por eso dice que Europa no es consciente de lo que está haciendo al abrir las puertas de su continente a ellos. Escuchemos. Se les permite tener un corredor por el que puedan huir. Cuando lleguen a Siria, pues muchos de esos integristas tampoco se van a quedar a ser represaliados por el régimen de Al-Assad. Si tienen una vía de escape, pues van a huir. ¿A dónde van a huir? A quien les recibe con los brazos abiertos. Esparza, venga, brevemente, que nos pide paso Cristina. Una cosa importante, y es que según las cifras oficiales, las nacionalidades o los lugares de origen de la gente que ha fluido hacia Europa en el último año y medio, iraquíes y sirios son una porción no mayoritaria. Y la mayor parte de la gente te la encuentras en la suma de Afganistán, Eritrea, Somalia, Marruecos, Argelia, Túnez, donde, ¿qué quieres que te diga? En fin, estamos mezclándolo deliberadamente todo con todo, y no tiene nada que ver. Respecto a la gente que se viene para acá, entiendo tu posición, pero hace unos pocos meses Moussa Mara, ex primer ministro de Mali, estaba en París y fue a la televisión y explicó: por favor, volved a casa, porque os necesito allí para poder hacer un país. Si os marcháis aquí porque creéis que vais a tener televisión, lujo, que no vais a tener, estáis haciéndonos daño a nosotros, a vuestro pueblo y también a este, porque no os podéis integrar. Y hay que ponerse también en la cabeza de esa gente, como Moussa Mara, insisto, forma Francia, contable, etcétera, que tiene que gobernar un país cuya gente se la estamos aspirando. Bueno, Cristina Ramos, ¿y qué dice nuestro sexto contertulio de la noche a través de las redes sociales y sobre todo el WhatsApp? Cuéntanos. Pues sí, leo algunos de los mensajes porque nos han llegado muchos. Dicen: queremos refugiados y echar a los españoles. Eso quieren los independentistas. ¿Por qué no se desmontan las mafias que trafican con los refugiados? ¿Quién está tolerando este negocio? Que los de la manifestación se lleven a un par de ellos cada uno a su casa. Otro mensaje: antes de acoger a nuevos refugiados, ¿por qué no tratamos mejor a los que están entre nosotros desde hace tantos años y que lo pasan tan mal? Los británicos saben muy bien lo que va a ocurrir en Europa y por eso se van. ¿Por qué vienen a Europa y no van a países afines con sus costumbres, ideas e idiomas? Bueno, pues con esta última reflexión que la dejamos para todos ustedes nos quedamos. Cristina Ramos, gracias por habernos trasladado una noche más todas las impresiones de nuestra audiencia y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Iván Espinosa Les Monteros, no hay tiempo para más. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Aarón García Peña, un placer haber tenido esta noche una vez más. Gracias, buenas noches. José Javier Esparza. Buenas noches, mañana cuidarse. Don Cristiano Brown, ¿qué tal su debut? ¿Bien le ha gustado? Me ha gustado. ¿Cómodo? Sí, muy cómodo, ¿no? Y la verdad muy interesante la experiencia. Qué bien, pues venga, a ver si repite usted.
José Luis Roig. Un placer. A cuidarse, ya lo sabéis, gracias por haber vuelto al Gatalagua y a todos ustedes, gracias por su confianza. Les dejamos ahora con el editorial de Julia Ariza. ¿Qué tal y cómo ha ido esta mañana Esparza editorial? Extraordinario. Estaba, no sé qué había desayunado, el jefe estaba fuera. Sí, no fuera de sitio, estaba pletórico. Fuera de serie. Bueno, pues eso, que lo disfruten y el Gatalagua vuelve mañana a las 10 de la noche. Gracias, adiós.